noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Acaban de ver ustedes, ahora después de que Bruselas, la Unión Europea, haya advertido a España de que el riesgo político crea desconfianza, nos haya reclamado estabilidad y haya anunciado que va a pedir un doloroso ajuste fiscal adicional al gobierno que venga, al próximo gobierno. Nos visita esta noche el ministro de Economía, Luis de Guindos. Con él vamos a hablar de todo esto. De Guindos sostiene, por ejemplo, que los mercados tienen más miedo a un gobierno de Podemos, con el PSOE, que al problema de Cataluña. Habría muchísima más incertidumbre, la prima de riesgo se ampliaría y generaría desconfianza ante una posible reversión de las reformas aprobadas y de pérdida de competitividad. Todo eso comenta Guindos y esta noche hablaremos con él. Porque, claro, lo hacemos al cabo de un lunes en el que se abre una semana que yo no sé si nos va a sacar de dudas. Y me explico. El próximo miércoles, el rey vuelve a abrir la zarzuela. Abre la zarzuela a los portavoces parlamentarios. Y el viernes tendrá, parece que puede ser el viernes, tendrá que designar candidatos si es que lo tiene para su investidura. El viernes o cuando sea, creemos que el viernes, pero podría prolongarse al lunes o al martes. Y nos preguntamos, ¿designará, por ejemplo, a Rajoy a pesar de que este no consiga para entonces los votos que aseguren su investidura en primera o segunda votación? ¿O por el contrario dará luz verde a Pedro Sánchez para que lo intente si este le sugiere al rey que puede conseguir ser investido con Podemos, con el PNV y eso sí, la abstención por lo menos de parte de los separatistas? Uno y otro lo tienen bastante complicado. Rajoy evidentemente mucho más, porque a día de hoy nada ha cambiado que se sepa sobre los apoyos que pudiera congregar. Tampoco lo tiene fácil Pedro Sánchez, que sin embargo sí que cuenta, eso es verdad, de entrada con el favor, la intención y la voluntad de Podemos, del PNV, de Izquierda Unida y de los partidos separatistas catalanes. Al menos le han dicho que sí quieren hacerle presidente, o estarían en la disposición de hacerle presidente del gobierno. El problema estriba en el peaje que tendrá que pagar el PSOE y España para que llegue él a la Moncloa. Porque Pablo Iglesias, por ejemplo, insiste en ponerle el carro delante de los bueyes. Le ha reiterado hoy que solo va a aceptar un pacto si Podemos entra en el gobierno y lo hace además con el mismo número de ministros que el Partido Socialista Obrero Español, incluida la vicepresidencia del gobierno para él. De las demás condiciones no habla mucho, pero pueden ustedes imaginárselas. De entrada, esto suscita mucha inquietud en parte de la población, suscita inquietud que Podemos pueda, por ejemplo, hacerse con ministerios, porque los ha pedido él, ministerios sensibles, como por ejemplo el de Economía, el Ministerio de Justicia, bueno, Economía y Hacienda, Interior, Defensa. Fíjense ustedes, los secretos económicos y policiales de los españoles y del Estado podrían estar, si eso se confirmara, bajo el control de un partido con tics y reflejos totalitarios, sectarios y revanchistas. Así que del PSOE de Pedro Sánchez va a depender que eso ocurra o no. Por no hablar de las condiciones, por ejemplo, del PNV y los separatistas, que insisten en el derecho a decidir a cambio de sus apoyos, de sus votos. Hoy lo han reiterado. Así que todo esto va a ser objeto de comentario y debate esta noche, en el arranque de una semana que, insisto, podría ser la decisiva para tener candidato a investir. Ya veremos. Y también sabremos si para entonces, para el viernes, de aquí al viernes, han avanzado o no los pactos. Paula Sánchez, plantéanos el barómetro porque también queremos que ustedes opinen sobre todo esto. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Semana complicada, semana de pactos. Hoy hemos escuchado al secretario de organización del PSOE, a César Luena, decir que el PSOE, que los socialistas no van a pactar a cualquier precio. También ha dicho que no es el momento de sillones y que les sorprende que a algunos les interese más que el salario mínimo interprofesional ocupar el sillón de vicepresidencia. Aún así, a pesar de esas declaraciones del socialista, todo apunta y muchas voces hablan ya de ese pacto entre el PSOE y los de Podemos. Por ahí van los tiros de la pregunta de esta noche, concretamente si dejaría usted a España en manos del PSOE y de Podemos. Tienen, ya lo saben, dos teléfonos, pueden participar durante todo el programa, 905-855-855-001 para contestar que sí, mismo teléfono acabado en 002 para contestar que no, y para participar y que podamos saber su opinión es muy importante que ustedes nos escriban a nuestra cuenta de Twitter. Se la recordamos, como cada noche, @el Cascabel 13TV. De izquierdas, pero también de derechas, porque si entra el PNV en la cosa, ya no estamos hablando del gran pacto de la izquierda. También está el PNV e incluso la anuncia de otra derecha, la de Convergencia Democrática de Cataluña. Así se llamaba de soltera esta formación que ahora se presentó como Democracia y Libertad. Como saben ustedes. ¿Te gusta, no, Cristina López del Listín? De solteros. Los de Juntos por el Sí tenían de solteros, además de Convergencia Democrática, ahora tienen la Democracia y Libertad. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Chani. Y buenas noches, José Antonio Monago. Buenas noches. Y al senador José Cepeda. Buenas noches. Carmelo Encines. Buenas noches. Y Cristina Alberdi. Buenas noches. Venga, los dos políticos. ¿Cómo veis la situación? ¿Creéis que se va a resolver esto esta semana o no?
¿Cómo lo veis, José Antonio? Pepe Cepeda, venga. Yo creo que estamos en una ceremonia que tiene sus pasos, ¿no? Y están... Al final todo conduce, yo creo, me gustaría pensar lo contrario, que al final va a haber un acuerdo del señor Sánchez con Pablo Iglesias, ¿no? Pero es verdad que hay que hacerlo como el dúo Pimpinela, ¿no? Hay que interpretar aquí esa desazón, ese me voy, no me voy, punto de encuentro, punto de desencuentro, líneas rojas, pero al final yo creo que va a haber... ¿Tú crees que hay mucho postureo y al final va a haber acuerdo? Bueno, no me cabe ninguna duda, porque ya lo ha habido. El problema es que hay que tener un poco de memoria histórica reciente. Esto mismo, en el ámbito nacional, lo hemos visto en el ámbito autonómico, cómo el Partido Socialista ha obtenido al final el apoyo expreso, con el voto a favor o con la abstención en gobiernos autonómicos. Y además con otra similitud, no sé si han caído los compañeros que compartimos tertulia, diciendo vamos a consultar lo que vayamos a hacer a las bases. También se hizo en las comunidades autónomas, al final se inscribieron en un censo, votaron electrónicamente muy poca gente, por cierto, y al final Podemos pues dio el apoyo en algunas comunidades, como la que yo represento en estos momentos también desde la oposición, como es el caso de Extremadura. Es decir, una ceremonia de la confusión, desencuentro, y al final se va tensionando el tema, pero se llega a un acuerdo. Por eso Sánchez, ¿dónde va Sánchez de viaje a pedir un cierto amparo y una cierta iluminación? A Portugal. No se va a Alemania, se va a Portugal, porque en Portugal se consiguió pues una cosa parecida, que una coalición de perdedores son los que gobiernan un país. A ver, José Cepeda, ¿qué datos tiene usted? ¿Le va a dejar el Comité Federal, el Comité Federal del PSOE, al señor Sánchez pactar a la buena de Dios, o le va a poner unas condiciones? O sea, ¿las líneas rojas van a partir de los varones o no? El Comité Federal del PSOE ya lo marcó. No, pero han dicho que tiene que someterse a la votación como del siempre, comité, ¿no? históricamente siempre ha sido así, forma parte de nuestros estatutos, pero una cosa está clara, y es que el Partido Socialista no va a trabajar bajo ningún concepto en dividir España, y fundamentalmente va a trabajar en algo que yo creo que es lo que más interesa hoy a los españoles, que es en resolver los problemas que millones de españoles hoy tienen en sus hogares, que no pueden ni tan siquiera llegar, no a finales, sino ni a principios de mes, y que están muy preocupados por la marcha de la educación de sus hijos, la sanidad pública. Eso es lo que realmente nos importa a los socialistas. Lo que pasa es que decía que después de escuchar a José Antonio Monago, que ha abandonado toda esperanza... que me gusta más. Bueno, eso no se podría resolver compactando. Luego hablamos de personas, con Ciudadanos y con el Partido Socialista. ¿Tú crees que eso mismo no lo podría resolver el PSOE con Ciudadanos y con el Partido Popular? Pero si es que yo, a diferencia del señor Monago, creo que todas las opciones están abiertas, ¿no? Después de escuchar el otro día al señor Pablo Iglesias anteponiendo intereses de sillones, de puestos, de ministerios, es curioso, ¿no? Que quien hace tan solo unos meses nos quería dar clases de avanzadas de lo que era arriba y abajo, las castas, nos hablaba también de la importancia de hablar de los más humildes y de los demás desfavorecidos. Las primeras propuestas que hace en su boca son hablar de la línea roja en Cataluña, es decir, hablar de fomentar e impulsar el secesionismo en Cataluña, o se pone a hablar directamente de puestos en el Consejo de Ministros. Es sorprendente. Digo, yo creo que el Partido Socialista, frente a eso, sí que desde luego lo que quiere es hablar con todo el mundo y ver qué opciones posibles. ¿Pero incluido el Partido Popular, Pepe? Bueno, yo creo que nunca nos hemos negado a hablar con nadie. Yo creo que a diferencia de otros, quien ha estado demostrando que no quería hablar con nadie durante estos 4 años ha sido el señor Rajoy, imponiendo sus políticas con su mayoría absoluta, y de hecho la muestra inequívoca de ello es que ahora se siente absolutamente aislado después del 20 de diciembre en el Parlamento español. Quien ha aplicado esa política de no hablar con nadie durante estos últimos 4 años precisamente ha sido el señor Rajoy, y con su sorprendente iniciativa de dejar de lado la propuesta de Su Majestad el Rey para que pusiera en marcha el proceso de un pleno para poner en marcha su investidura, pues insisto, me parece que aparte de estar solo en el Parlamento y dejar una evidencia, lo que también ha hecho es hacer gala de una gran irresponsabilidad dado el momento que estamos viviendo, y el poner en marcha ya la iniciativa que hacía falta ya. Luego tendremos tiempo de debatir sobre esto que está apuntando Cepeda. Si el Rajoy tenía otra opción
que la que eligió el día del el viernes pasado concretamente. A las mujeres, venga, Cristina Cristina por doble. Me alegra oírle a Cepeda. Cristina, sí. ¿cómo ves? Claro, el miércoles comienza otra vez comienza ahora la ronda. Sí. ¿Esto termina el viernes o no? Yo creo que puede terminar el viernes porque, lógicamente, la ronda va a ser más breve, me imagino, y bueno, pues ya está bastante sabido qué es lo que está pasando y más o menos los pactos que pueden alumbrarse. Pero me alegra oír a Cepeda decirles que está dispuesto el PSOE a hablar con todos, porque al menos hasta ahora no era así, en el sentido de que se ha dicho todos menos con el PP. Con el PP no se quería hablar, porque con el PP no se quería pactar nada. Pero claro, el PP tiene muchos votos y tanto una reforma constitucional como cualquier otra cosa, pues hay que contar, en muchos temas hay que contar con el PP. Sí, siempre lo hemos Pero claro, entonces a mí lo hemos entendido todos fatal, porque la mayoría hemos entendido que con el PP no se hablaba, pero me alegra saber que estábamos equivocados y con el PP se puede hablar. Y a mi juicio se debe hablar, pero no tanto para que gobierne el PP como para que pueda gobernar un grupo que represente al PP, al PSOE y a Ciudadanos, y que luego puede ser el que gobierne, puede ser un miembro del PP o un miembro del PSOE, una persona reconocida, una persona que sea aceptada por todos, es decir, que se puede alumbrar un pacto que no necesariamente tenga que contar con los actuales líderes, que puede ser una salida para las reticencias que hay. Entonces, a mí me parece que ahora lo que va a ocurrir es que el viernes seguramente ya el jefe del Estado sabe a quién puede proponer. Pero yo creo que, no sé si se estará trabajando bajo cuerda, pero el trabajo con Podemos, o sea, PSOE-Podemos, es una desgracia para este país. No hay más que ver las cosas que ha dicho y que ha hecho Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha insultado al PSOE, ha faltado al respeto a un partido que se merece más respeto que ellos que acaban de llegar. Se ha reído de Sánchez. ¿Pero por qué crees que ha faltado el respeto a Pues mira, llegar y decir, pero tú me dejas que termine. Yo luego cuando yo acabe, tú tomas tu turno. Pero yo creo que ha sido una ofensa decir, uy, me tiene que agradecer la sonrisa del destino, que es que le voy a hacer yo presidente. Parece que le va a hacer el presidente, que él va a conseguir todo. O sea, es impresentable. Hoy hay un artículo en El País que llega a decir que lo que hay que hacer es como Dalton, el de la Revolución Francesa. Sí. Audacia, 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 pero no dice a continuación que Dalton acabó en la guillotina. Si es que eso es lo que pretende, pues sí, la revolución y la guillotina. O sea, es impresentable. Una de sus ministras posibles o potenciales sí que habló ya de guillotina. Ya, además eso, les gusta la guillotina y la violencia y tal. Pero sería, yo creo, una desgracia para el país. Yo confío en el PSOE, porque es que yo creo que el PSOE ha sido y debe seguir siendo, para el bien de este país, un partido de la alternancia, un partido sólido, un partido fuerte. Es que como no tengamos PSOE y se vayan derrumbando los dos partidos que han vertebrado este país desde la transición, nos vamos al hoyo. Es que yo confío en la sensatez no solo del actual dirigente, que tendrán que hacerle ver en algunas cosas que yo creo que se ha equivocado o que puede haberse equivocado, pues hay mucha gente en el Partido Socialista muy competente, muy seria, muy solvente, que ha hecho grandes servicios a este país y que tiene que seguirlos haciendo. Entonces puede haber salidas perfectamente y tiene que haber un poco de generosidad, pero tanto por el PP como por el PSOE. Y entonces buscar un lugar de encuentro y decir, oye, fíjate que sería fácil decir, vamos a incorporar una serie de reformas, que las hemos dicho en campaña, ¿qué tal? Y queremos contar con el PP para que haga estas reformas. Igual el PP dice, pues sí, estoy de acuerdo, recupero, voy a un pacto por la educación, recupero un consenso en temas que no los ha habido, voy a un camino de reforma constitucional y estoy de acuerdo en que se abra una ponencia en el Parlamento. Todo cosas que ha negado a lo largo de la legislatura, pero que ahora podría perfectamente... No agotes todo el argumento al principio, Cristina, claro, que luego vamos a volver sobre el particular después de la entrevista con Luis de Guindos. Pero venga, un primer apunte con la brevedad que nos va poniendo el Yo lo que creo que es reloj. importante, puesto que estamos en una semana de muchísimas incertidumbres, donde efectivamente corre un calendario electoral en el que, un calendario en el que el rey es protagonista, etcétera, y está todo abierto, ser realistas. O sea, dice Cepeda, bueno, el PP no ha tendido puentes y en estos momentos nosotros vamos a hablar con ellos. Vamos a ver.
Lo que por ahora sabemos es que en el momento en que acude el señor Pedro Sánchez a Moncloa, tan rápidamente le dice a Rajoy que no quiere saber absolutamente nada, que Rajoy, según me han contado a mí ministros del amigos de Rajoy, tuvo que decir, vamos a hablar de tus hijas y de la Navidad, de cómo se ha ido, porque si no vamos a salir y va a quedar demasiado evidente que hemos estado 5 minutos. O sea, fue verdaderamente de una brusquedad extraordinaria. Y lo siguiente lo ha dicho, por ejemplo, hoy César Luena. Desde luego en el PP, en el PSOE, aunque yo deseo que Cepeda gane mucho y mande mucho porque es amigo mío, manda más Luena, ¿no? Que es ahora mismo la mano derecha. Eso está claro. ¿Y qué ha dicho Luena hoy? Luena se lo ha dicho esta mañana claritísimo a Carlos Herrera en la COPE. Dice, no, nosotros vamos a hablar con el PP mucho y siempre para decirle que no. Que es una cosa graciosa, porque lo ha repetido 2 veces. Dice, no, nosotros vamos a conversar mucho con el PP para decirle que no, que nada. Ah, bueno, estupendo. Bien, eso es lo que tenemos, no los deseos de Cepeda. Y con relación a Podemos, lo mismo, dice Podemos, dice Cepeda, nosotros no vamos a deshacer España. Bueno, vamos a ver, lo que ha propuesto por ahora el viernes pasado, y lo ha reiterado varias veces el señor Iglesias, es que quiere un ministerio de plurinacionalidad. Pero ojo, es que acaba de decirle a la Esquerra que eso no basta. Que ellos van a ese gobierno, pero que es Ministerio de Plurinacionalidad, que con eso no acaban ni empezando. Y venía oyendo yo en Radio Nacional a Carolina Vescansa, que en efecto decía que lo que hay que hacer rápidamente es el referéndum en Cataluña y que por ahí van las cosas. Lo dicen muy claro. Entonces, pretender que el PSOE, cuando se pone de la mano de Podemos, no entra en ese juego, es cuanto menos cínico. Parece mentira que no se pueda plantear de verdad un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos con abstención del PP, por ejemplo, visto que es imposible caminar a la gran coalición. Bueno, Chani y Carmelo, sois capaces 1 minuto cada uno porque sí que tenemos que ir a publicidad ya. Y luego os recompenso. Vale. De verdad, os juro que os recompenso después en tiempo. Pero no te olvides de recompensarnos. Venga, 1 minuto. Bueno, yo creo que esta semana no va a pasar nada. ¿Tú crees que no va a haber nada? No creo que va a pasar nada. Sí. Bueno, creo porque evidentemente el rey va a celebrar esas consultas un poco ya para hablar del tiempo y de la Liga, porque realmente poco puede añadir a lo que haya hablado anteriormente. Sí que creo que estamos en una ceremonia, es el término que ha utilizado José Antonio Monago, pero creo que es una ceremonia tactista. Aquí cada uno está en la táctica, está, digamos, en la representación, en una liturgia de ver por dónde va el otro. Y yo no creo en esta primera fase, creo que todo lo que está ocurriendo en esta primera fase no va a salir nada, sinceramente. Ni siquiera ese pacto de izquierda no le veo fácil, no digo que no pueda ocurrir, pero no lo veo fácil. Sinceramente le veo tantas dificultades internas y externas, o sea, no solo con los que vas a pactar, sino con, digamos, con las condiciones que te pueden poner los tuyos y que sabes que no puedes traspasar. Le veo tantas dificultades que no termino de creerlo. Sin embargo, sí que creo que en una segunda vuelta, digamos, una vez que se cueza todo este puchero, sí me parece que es cuando se pueden abrir las oportunidades. Y las que sería la semana que viene. Las puede haber, no sé de qué tipo ni qué, pero ya ahí hay varias alternativas que se están jugando. Y creo que ahí es donde tienen que aparecer las grandes soluciones. Si es que de verdad no creemos que dentro de 5 meses, ¿qué digo 5 o 6 meses? Porque si las elecciones son en junio, no habría gobierno dándose bien la cosa hasta julio. O sea, imaginaros lo que es esto, ahora le preguntaremos a Guindo. Esto no es precisamente un buen panorama para un país. Es complicado. Entonces, yo no creo más que ahora mismo todo es táctico, todo tiene que pasar, porque hay etapas que se tienen que quemar y no me parece que de aquí vaya a salir nada específico. Chani, un momentito, te cedo otro minuto de 90 segundos, que son los que vosotros utilizáis, pero antes déjame que cuente a nuestros espectadores si hace mucho tiempo que no duermen bien, si no duermen bien. Bueno, pues aquí tenemos al ministro de Economía, don Luis de Guindos. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. ¿Se atreve usted a pronosticar qué puede pasar esta semana de consultas? No, en absoluto. Yo creo que eso hay que dejar que tener la nueva ronda al rey y después lo iremos viendo, ¿no? En estos momentos yo creo que sin hacer un pronóstico, porque nadie puede hacer un pronóstico, nadie sabe lo que va a pasar, yo creo que hay 3 alternativas, ¿no? Un gobierno de gran coalición, un gobierno a la portuguesa, aunque con diferencias notables con respecto a Portugal, y después la tercera alternativa es la repetición de elecciones. Pero vamos, no creo que haya sido muy original diciendo que estos son los 3 escenarios disponibles. Bueno, y usted que está más cerca del presidente Rajoy, ¿cree que tiene posibilidades de conseguir esos apoyos necesarios o no? Yo creo que es lo razonable, y creo que es lo razonable fundamentalmente por una cuestión, y es que la economía española
que vamos a ver los datos en los próximos días de empleo, la encuesta de población activa y los datos que vamos teniendo son que efectivamente estamos entrando en este ejercicio con una velocidad de crucero muy alta, el 3,5%. Hay una recuperación que todavía no ha cerrado todas las heridas de la crisis, pero que está ahí y que además viene acompañada de muchísima creación de empleo. Yo lo que espero es que la próxima EPA, que se produce o que vamos a tenerla disponible, como decía anteriormente, a finales de esta semana, lo que indique es que el año pasado ha sido el año en el cual ha caído con más intensidad el paro en nuestro país de toda la historia. Y eso es un dato que yo creo que es positivo. Seguimos teniendo muchos problemas, la tasa de paro está por encima del 20%, el paro juvenil, el paro de larga duración, pero había una trayectoria, es decir, que entre el año 14 y el año 15 pues vamos a tener prácticamente una creación de empleo pues superior al 1.000.000 de puestos de trabajo, ¿no? Y esa es la dirección correcta, eso es lo que hay que mantener. Porque si no, el riesgo es que volvamos a la casilla de salida, a la que teníamos en el año 11, en el año 10, en el cual España estaba en una situación dificilísima desde el punto de vista de financiación y fue cuando más en riesgo estuvo el estado del bienestar con mucha diferencia. ¿Y ese riesgo es letal ahora mismo si de verdad se materializa un gobierno, por ejemplo, en el que esté Podemos, ministro? Porque bueno, yo lo que creo es que los... No. Usted tiene datos en función de los programas de uno y otro, de las actitudes y de las declaraciones. Pero aquí, claro, todos nos conocemos ya un poco. ¿Tiene usted datos para advertir que eso podría suceder? Yo la semana pasada estuve en Londres y estuve viendo las agencias de rating y a los grandes inversores en España, que a veces se piensa, bueno, los inversores en España lo que quieren es que a este país le vaya muy bien, pues es decir, porque les han prestado dinero y quieren que no lo devuelvan. Es decir, a veces la gente considera que los mercados lo que quieren es fundamentalmente que España le vaya bien, porque nos han prestado cerca de 900.000 millones de euros, ¿no? Y lo que quieren es que efectivamente España pues crezca, haya mucha generación de empleo, se creen muchas empresas, las empresas ganen dinero. Y también la conclusión, y también estuve en Davos el fin de semana, la conclusión fundamental es lo que quieren es, uno, un gobierno con estabilidad, pero con un gobierno con estabilidad para hacer las cosas bien. Es decir, no quieren un gobierno que revierta las reformas que se han realizado hasta ahora en nuestro país, porque esa es la trayectoria. Y evidentemente lo que temen los mercados es volver a la situación que teníamos en el año 2010 y en el año 2011. Y si los mercados, estos inversores, pierden la confianza en nosotros, lo que va a ocurrir fundamentalmente es que nos encontraremos con un coste de financiación mayor. Este año, en estos 12 meses, nosotros tenemos que emitir cerca de 400.000 millones de euros y entonces, en esas circunstancias, nos lo irán encareciendo, irán endureciendo esa financiación y eso inmediatamente se traslada a la actividad, se traslada al empleo, se traslada al crecimiento económico. Y España todavía no ha salido totalmente de la crisis, como decía yo anteriormente, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo mantener la confianza y la credibilidad y mantener esa especie de círculo virtuoso que tenemos entre reducción de tipos de interés, mejora de la situación económica. Esta mejora de la situación económica vuelve a alimentar, a su vez, la mejora de la situación de confianza y nos estamos metiendo en esa especie de círculo virtuoso en el cual llevamos prácticamente 2 años. Eso, insisto, no lo garantizaría un gobierno de PSOE, Podemos, con los apoyos de PNV, separatismo, etcétera, la cuestión es que cuanto más complejo fuera ese gobierno, pues evidentemente más difícil, ¿no? El otro día lo que se vio en la rueda de prensa que dio Pablo Iglesias es que pedía, me parece que eran 6 ministerios. Y además decía, bueno, pido 6 ministerios porque no me fío. Eso en última instancia lo que llevaría es a un gobierno de coalición en el cual habría 2 gobiernos. Uno que lideraría Pablo Iglesias y otro que lideraría Pedro Sánchez. Y eso normalmente siempre suele acabar mal. Usted además admite que preocupa mucho más a los mercados que Podemos esté en el gobierno que el problema de Cataluña. Sí, el problema de Cataluña yo siempre lo he dicho. Cataluña se veía como la posibilidad de la independencia de Cataluña era una posibilidad que no se veía como racional, era irrealizable, ¿no? Y por lo tanto los mercados no lo consideraban, no le daban una importancia destacada. Y además el gobierno de España tenía una posición muy clara al respecto. Si el gobierno de España tuviera una posición distinta, planteamiento distinto, pues lógicamente empezaría también a entrar dentro de la ecuación de las preocupaciones el tema de Cataluña, ¿no? Yo creo que es fundamental tener un gobierno que tenga muy claro el planteamiento en relación con Cataluña, que tenga muy claro también
que es importantísimo mantener, es decir, fundamentalmente por la propia Cataluña, pero también por el conjunto de España, a Cataluña dentro de España, y que cualquier tentación independentista pues supondría en última instancia un empobrecimiento de un 20, un 25% de la sociedad catalana de golpe. Cataluña es la comunidad autónoma de España más integrada en el mundo y en Europa, y por tanto pensar que se le puede sacar de la zona euro o de la propia Unión Europea es una locura, ¿no? Aquí tenemos al ministro de Economía de España, del Gobierno de España, en funciones, pero es el ministro de Economía. ¿Usted ha tenido oportunidad en estos días de comentar algo con gente del Partido Socialista Obrero Español que se mueva en la esfera económica? Bueno, siempre se comenta algo, pero es mejor. Yo en estas cuestiones hay que ser siempre discreto, ¿no? Por saber qué opinan ellos. Pero bueno, no, hombre, yo creo que en el Partido Socialista hay muchísima gente razonable, ¿no? Mi impresión es que ellos se han dado cuenta de que efectivamente, claro, aquí se dice, no, un gobierno a la portuguesa. No, un gobierno a la portuguesa no sería en España. En primer lugar, porque en Portugal no existe una situación como España desde el punto de vista de tensión territorial, eso no se da en Portugal. Y en segundo lugar, porque hay una cuestión que es fundamental, y es que en Portugal el partido hegemónico es el Partido Socialista. Y los otros están bastante atrás desde el punto de vista de porcentaje de votos. Y además no participan en el gobierno. ¿Con esto qué le quiero decir? Lo que quiero decir es que, vamos a ver, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden ser rivales políticos, pero no son enemigos. Una combinación Podemos-Partido Socialista, pues evidentemente son los enemigos por un espacio político. Y el otro día solamente hay que ver cómo fue la rueda de prensa, ¿no?, de Pablo Iglesias, que creo que ha sido una de las cuestiones más ilustrativas que nos ha pasado en la política nacional desde las elecciones del 20 de diciembre. A más de uno, en fin, le inquietó bastante oír al señor Iglesias, en los términos en los que se expresó, efectivamente, y le acongojó incluso. A ver, Cristina. Sí, yo quería, en primer lugar, preguntar al señor ministro en funciones si tiene un cálculo realizado sobre las pérdidas en inversiones que están teniendo lugar. La gente tiene mucho temor al hecho de que, puesto que esto se va a demorar y vamos a tardar en tener un gobierno en España, ese tiempo precioso suponga una pérdida irreparable. Primero hay que tener en cuenta que hemos entrado en el año 2016 con un crecimiento de la economía española muy fuerte, del 3,5%. Eso es lo primero, con incremento del consumo, con incremento, con una tendencia muy positiva de las exportaciones, incluso de la inversión inmobiliaria, y que existía muchísima confianza en la economía española. En segundo lugar, el tema de un ministro de Economía tiene que hablar con datos. A veces hay, pues hombre, hay evidencia anecdótica, ¿no? Pero no es bueno que el ministro de Economía hable con evidencia anecdótica. Los datos de inversiones los tendremos dentro de 3, 4, 5, 6 meses para ver lo que ha pasado en el primer trimestre. Hay otros indicadores adelantados. Los indicadores adelantados es, por ejemplo, la evolución de la bolsa. España no ha tenido una evolución diferencial peor que la bolsa europea desde el 20 de diciembre. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los inversores ya habían ajustado sus posiciones durante el año 2015. Y los inversores habían empezado ya a descontar la posibilidad de un Parlamento fragmentado durante el año 2015. Y si uno ve lo que pasó con la bolsa en el año 2015, el comportamiento en Europa fue bastante mejor que en España. En España caímos, el IBEX cayó, mientras que el Eurostock subió. Y por lo tanto se produjo ya un ajuste. Y por otro lado, yo creo que puede haber indicadores, es decir, la mayoría de los inversores están esperando una solución razonable. La solución razonable para los inversores nacionales e internacionales es un gobierno de gran coalición. Puede haber otros indicadores más próximos, ¿no? Es decir, y eso lo iremos viendo, es por ejemplo la evolución de la publicidad. Pero eso es un indicador que de alguna forma adelanta lo que puede ser la evolución o el ciclo futuro, ¿no? Pero por el momento no ha habido un impacto, o no tenemos constancia que ha habido un impacto especialmente notable. Vuelvo a repetir, porque los mercados, al ser racionales, están descontando que en este país también nos comportaremos racionalmente y por lo tanto iremos a una gran coalición. ¿Qué tiempo podría durar esta situación de incertidumbre para que no tuviéramos que lamentar efectivamente un impacto de la semana pasada, tanto en Davos como en Londres, pues explicas que en España no se puede producir una situación como la belga. Bélgica estuvo 18 meses sin gobierno. ¿Por qué? Porque aquí la Constitución española establece un claro límite. En cuanto desde a partir del primer discurso, 2 meses. Si en 2 meses no se consigue, tienes otras nuevas elecciones, 50 y tantos días para convocarlo y tienes otras nuevas elecciones. Nuevas elecciones no es un panorama ideal, no es el escenario ideal, porque lógicamente se vuelven a producir incertidumbres y a lo mejor el resultado puede no cambiar mucho, ¿no? Con lo cual, pues hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Por decirlo de una forma muy rápida y concisa. Y después, claro, lo que les daría miedo sería la percepción de inestabilidad
y también la percepción de que se pueden revertir las reformas o que, por ejemplo, se pueden tomar medidas para no continuar con la reducción del déficit público o para no continuar con la privatización de Bankia, para que de algún modo haya medidas que afecten negativamente a la competitividad de la economía española. Y además ocurriría con muchísima rapidez, porque vuelvo a repetirle, es decir, vía coste de financiación de esos 400.000 millones de euros que tenemos que emitir, inmediatamente se trasladaría, ¿no? Yo, sin embargo, vuelvo a repetirles, es decir, el cuarto trimestre de la economía española, vamos a ver lo que nos dice la EPA del jueves, ¿no? Pero la economía española entra con una velocidad de crucero en el año 16 del 3,5%, con un incremento del consumo importante de familias, con una mejora de todos los indicadores cualitativos de sentimiento económico, con una estabilización del sector inmobiliario. A veces, el otro día en la rueda de prensa yo daba los datos, es decir, en España antes del inicio de la crisis el sector de la construcción pesaba el 20% del PIB, ahora pesa el 10%. Esos 10 puntos los ha ocupado la exportación, es decir, en España se ha dado un cambio de modelo desde el punto de vista económico, es decir, ya no dependemos del ladrillo. Dependemos fundamentalmente de nuestra competitividad exterior y también hemos reducido el déficit público prácticamente a la mitad. No existen dudas sobre nuestro sistema financiero en estos momentos. Hay dudas en determinados países europeos sobre la situación del sistema financiero. Eso no ocurre en España. Y algo que ustedes me decían continuamente en el año 12, en el año 13, es decir, ¿cuándo va a dar la banca crédito? Está dando en estos momentos crédito. El flujo de crédito nuevo está creciendo próximo al 20% en nuestro país. Y tanto a familias... ¿A un interés asumible, ministro? Bueno, se han reducido notablemente. El otro día salía, es decir, el Banco de España indicaba que ya, por ejemplo, en préstamos a pymes de menos de 1 millón de euros, el tipo de interés era exactamente igual que el de las empresas alemanas, cuando hace 2 o 3 años estábamos pagando diferenciales de 4 o 5 puntos. Y ese no era el problema es que no había además crédito. Es decir, la reestructuración del sistema financiero ha funcionado y a eso le sumas competitividad, tirón de las exportaciones y tienes un planteamiento completamente distinto, ¿no? El futuro se puede abordar de forma completamente diferente. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera rescatado? Claro, este es un mantra que se ha utilizado mucho y se ha repetido hasta la sacidad. Vamos a mirar un poquito para atrás también. Ya sé que esto conduce a la melancolía, pero bueno, hay que echar un vistazo. Importante. Exactamente, para por lo menos saber dónde estamos y por qué hemos llegado aquí. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera rescatado a las cajas? Si no se hubiera nacionalizado, por ejemplo, Bankia. ¿Qué hubiera pasado para los 10 y pico millones de impositores, ahorradores que tenían su dinero, por ejemplo, lo que hubiera pasado hubiera sido muy simple, que un señor que tenía una cartilla con 10.000 euros le hubieran retirado 3.000 para tapar el agujero. O sea, por cada 10.000 euros de ahorro que tenía un señor, aproximadamente 2.000, 3.000, hubiera perdido 3.000 euros. Los hubiera perdido inmediatamente, porque lógicamente un banco, y un señor cuando mete dinero en un banco tiene que saber que es un acreedor de ese banco. Y un acreedor, cuando tú entras en un procedimiento concursal, está sujeto a los recortes y a las quitas que efectivamente se establezcan, ¿no? Pero eso no es el tema. Sí, pero no se rescató entonces al banco, o en este caso a la caja, sino se rescató a esos millones de ahorradores que hubieran perdido sus ahorros. No tengan ustedes la más mínima duda. Y después hay otra cuestión. Fíjense ustedes el lío que tuvimos con las preferentes, que era mucho más limitado, si lo hubiéramos generalizado a los depositantes de las cajas de ahorros. Es decir, la desconfianza en el sistema financiero español hubiera sido inmenso. Es decir, el PIB no hubiera caído un 3 o un 4%, el PIB hubiera caído un 30 o un 40%. Es decir, eso hubiera supuesto Bueno, hubo momentos, en el año 2012, en nuestro país, se hablaba de la posibilidad de un corralito. A veces es que la memoria es corta y selectiva. Pero acuérdense ustedes del año 2012. Acuérdense ustedes, es decir, yo de verdad pediría de vez en cuando volver a repetir alguna tertulia del año 2012, entre el rescate, el corralito, la ruptura del euro. Eso era un debate absolutamente habitual, ¿no? Y con la ayuda europea, pero también, lógicamente, con el esfuerzo de los españoles, España salió de eso y en estos momentos es el país europeo que más crece y que más puede crecer los próximos 3 o 4 años. A ver, Carmelo, Cristina. Mira, yo le quería preguntar por el tema de la reforma laboral, que bueno, es un tema que muchísimos organismos internacionales, y bueno, es un tema reconocido en otras instancias, que ha sido un factor que ha contribuido al crecimiento económico, que ha mejorado las posibilidades de flexibilidad en todo el empleo, ha reducido una serie de problemas que había en nuestro mercado laboral, pero sin embargo tenemos que hay, sobre todo el PSOE, que es el que puede entrar en un posible pacto, hay el PSOE y Podemos, pero sobre todo el que importa es el PSOE, que dice que va a anular la reforma laboral, cuando hay una reforma laboral anterior del propio PSOE que también va en la línea de flexibilización, la línea marcada por la Unión Europea, y que luego, bueno, pues el PP lleva a cabo. Si estamos pensando en la posibilidad de un pacto
entre PP, PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos también tiene su visión y su proyecto sobre el mercado laboral, que también hay algunas cosas distintas. ¿Qué margen, mi pregunta es, qué margen de maniobra, qué flexibilidad puede tener el Partido Popular, o se puede tener desde el punto de vista económico, para poder llegar a un acuerdo desde el punto de vista laboral con quien tiene la idea de anular la reforma, llegar a un punto de encuentro en el cual pudiera hacerse algún tipo de reforma, pero sin darle la vuelta al cambio que se ha producido y que ha sido positivo? Yo lo primero, yo creo que el jueves, aunque es el cuarto trimestre de todos los años, saben ustedes perfectamente que el mercado laboral español tiene mucha estacionalidad y el cuarto trimestre es malo. El cuarto trimestre y el primero son malos estacionalmente y el segundo y el tercero son buenos, es decir, en este caso el cuarto es malo. Yo me acuerdo que cuando, al poco de llegar, es decir, al gobierno, aproximadamente por estas fechas, porque la EPA sale el 20 y tantos %, me desayuné con la EPA del cuarto trimestre del año 2011, es decir, que se publicó el 27 o el 28 de enero. Bueno, esa EPA lo que indicó fue una destrucción de empleo de 350.000 personas. Fue el primer dato que tuvimos, porque la encuesta de población activa es un tema, es la que realmente refleja la evolución del mercado laboral. Vamos a ver lo que nos dice el cuarto trimestre del año pasado, del año 15. Yo creo que la EPA debería decir que ha habido creación de empleo, ya no lo dice afiliaciones. También, si vemos paro registrado en el trimestre, ha habido aumento de paro. Yo espero que efectivamente pues, el paro, que aumentó también, prácticamente aumenta en todos los cuartos trimestres, si se estabiliza o aumenta muy poco, sea un dato bueno, porque hay que limpiarlo de estacionalidad. Es decir, lo que nos está indicando es que en los últimos 2 años en España se han creado 1 millón de puestos de trabajo, la caída del paro ha sido impresionante. Yo decía antes que espero que en el año 15 sea la mayor caída del paro en términos EPA de la historia de nuestro país. Y eso tiene que hacernos reflexionar, es decir, todas las reformas son perfectamente mejorables, todas las reformas siempre se pueden, pues de alguna forma, completar. Pero además hay otra cuestión, es decir, nosotros estamos sujetos a una cosa que se llama el procedimiento de déficit excesivo, que es por el cual tenemos que reducir el déficit público, y Bruselas eso lo vigila. Y, por otro lado, también estamos sujetos a una serie de reformas estructurales que nos hacen unas recomendaciones. Yo creo que Bruselas sería absolutamente contraria a cualquier reforma que diera la vuelta a la reforma laboral del año 2012. Saben perfectamente que eso sería una locura, que eso afectaría a la competitividad de la economía española. Y yo creo que, de algún modo, sinceramente, dentro de su capacidad de persuasión, que es mucha, porque tiene muchos instrumentos, no dejaría que en España se produjera una reversión de la reforma laboral. Eso no quiere decir que se pueda completar, que tengamos que hacer políticas laborales de actividad, tenemos las políticas laborales de empleo y que tenemos, por ejemplo, un problema de temporalidad en España. En España la temporalidad sigue siendo del 25%, muy superior a la media europea. ¿Por qué? Pues hay que analizarlo, ¿no? Y ahí se pueden hacer propuestas, simplificación de contratos, hacer mucho más atractivo el contrato indefinido que el contrato temporal. Todas esas cuestiones se pueden hablar, se puede perfeccionar perfectamente la reforma laboral. Pero echar marcha atrás a la reforma laboral, mi impresión es que en Bruselas se encontraría el gobierno español, que lo quisiera hacer, con un problema muy importante. Carmelo. Señor ministro, ¿le sorprendió el que el pasado viernes Rajoy declinara la invitación del rey a someterse a la investidura después de haber reclamado durante la campaña electoral por activa y por pasiva el derecho y la lógica y la razón de que tenía que ser la lista más votada y el candidato de la lista más votada el que intentara en primera instancia formar gobierno? Yo creo que a mí me pilló la noticia yendo a un sitio que la verdad es que no es fácil llegar del todo, que se llama Davos, que bueno, que parece así muy nevado, es decir, es un paisaje precioso y estas cosas, pero no es fácil llegar, es decir, tienes que ir a Zúrich y después 2 horas y pico de coche, no es sencillo, ¿no? Y no me extrañó mucho, es decir, yo creo que el presidente de gobierno se dio cuenta que no tenía apoyos suficientes
y declinó esta posibilidad. Es decir, consideró que hubiera sido un fraude desde el punto de vista de lo que es la generación de expectativas ir al Parlamento para sí, es la fuerza más votada, ha tenido 1.700.000 votos más que el siguiente, pero lógicamente en estos momentos no tiene apoyos, ¿no? Hubiera sido de alguna forma defraudar una expectativa. Pero tampoco parece que los ha intentado recabar con demasiado interés, no había hablado todavía con Rivera y bueno, pues no había intentado convencer al PSOE de que se bajara de su posición, en fin, estaba con la agenda libre. Al PSOE estoy completamente convencido, la ha propuesto, yo creo que no sé si N veces, pero prácticamente aproximándose a N, como dicen en matemáticas, pues la posibilidad de una gran coalición, ¿no? Y yo creo que el presidente está dispuesto a hablar, y además sin poner condiciones previas y sin hablar de sonrisas, ¿no? Del destino, ¿no? Con normalidad, con otros partidos que tienen que respetar la Constitución española, que en los cuales hay muchas cosas que les unen y que además unen a los votantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Y hablar una serie de cuestiones y además con un espíritu abierto, y eso lo sé que es así. Lo sé perfectamente que es así. Y está dispuesto perfectamente a hablar con ellos. Y además, sin humillar a nadie. Espera una segunda vuelta, por decirlo de alguna manera. Un segundo momento. Lo que pasa es que ha tenido rechazos. Ha habido gente que le ha dicho que no quiere hablar con él de ninguna forma. Yo creo que Albert Rivera no es el caso. Albert Rivera sí estaba abierto. Pero en el caso del Partido Socialista es evidente, ¿no? Que siempre ha dicho no. Es decir, no ni a Rajoy ni al Partido Popular. Es difícil. Es difícil cuando alguien te dice que no, pues lo intentas una vez, 2 veces, N veces y bueno, y te encuentras con un muro, ¿no? Yo creo que el presidente se encuentra con ese muro. A partir de ahí pues tendremos la nueva ronda, veremos lo que decide el rey, ¿no? Y bueno, y el presidente sigue estando abierto a cumplir esa promesa que efectivamente tenía cuando las circunstancias de alguna forma no impliquen que se va a defraudar unas expectativas. A ver, sí, bueno, la primera cosa, ha hablado de la EPA. Ya sé que no la sabe del todo, pero me da la impresión de que mala de habernos matado no, tampoco muy buena. ¿Qué va a ser? ¿Buenecilla? Es que no lo sé. Pero más o menos. Vamos a ver, yo creo que el año va a ser muy bueno. Porque el año ya tengo conocimiento de 3 trimestres. Es decir, eso lo tenemos todos los españoles. Y el cuarto trimestre, vuelvo a repetirles, estacionalmente no es un trimestre bueno. Pero el año pasado me parece que tuvimos una destrucción de empleo en el entorno, no sé, hablo de memoria, 30-40.000 y una cierta creación de empleo, ¿no? Si hubiera creación de empleo y estabilización del paro, sería una magnífica EPA. Creación de empleo y estabilización del paro. Era una... Sí. El tema que creo que es esencial, o sea, los hemos recuperado, empezamos a iniciar una recuperación económica y puede llegar un gobierno que de entrada pues pueda... La Unión Europea, delante de un gobierno como el que propuso el otro día el señor Iglesias, a usted, como a este gobierno, la Unión Europea le ha puesto deberes, líneas y obligaciones. ¿Este gobierno en la Unión Europea podría saltarse a la torera todo eso? Porque yo creo que, lógicamente, dados los planteamientos que se tienen, incluso maximalistas del Partido Socialista, en algún caso, eso es decirle a la Unión Europea que van a hacer lo que les dé la gana y que verde las han segado. La reforma laboral fuera, pero claro, Podemos va mucho más allá. ¿Qué hace la Unión Europea delante de eso? Porque a ustedes les decía tal, pero ya no queremos saber nada. La Unión Europea, a veces dirían de la Merkel, que ya sabe usted que es la mala, malísima, excepto con lo de los refugiados, pero la mala, pésima. ¿Qué hace la Unión Europea delante de eso y cómo nos puede afectar a nosotros? Es importante tener en cuenta que nosotros formamos parte de una unión monetaria. Cuando uno forma parte de una unión monetaria, lo que ocurre es que cede soberanía, en este caso de política económica, a las instituciones comunitarias, a lo que vulgarmente llamamos Bruselas, ¿no? Es decir, al Eurogrupo, a la Comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay 2 procedimientos fundamentales. Uno, que controla nuestro déficit público y que se va produciendo una reducción del déficit público y una reducción de la deuda pública. Por eso hay que continuar reduciendo el déficit público. Por eso cualquier política de gasto público tiene que ser compatible con esa reducción del déficit público.
Y eso Bruselas lo está diciendo continuamente. Por eso tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que nosotros antes de aprobar nuestro presupuesto lo tenemos que remitir a Bruselas para que nos dé el visto bueno. Y eso se hizo, en este caso incluso lo aceleramos. Entonces, esa es la primera, que afecta a la política fiscal, que se llama el procedimiento de déficit excesivo. Nosotros estamos en una cosa que a veces suena un poquito dura, pero se llama el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. ¿Por qué? Porque nuestro déficit público está por encima del 3. Estamos en el brazo correctivo. Los que están por debajo del 3, pero tienen deuda pública por encima del 60, están en el brazo preventivo. Esa es la terminología de Bruselas. Y después tenemos otro procedimiento, que es el de desequilibrios macroeconómicos. Y ahí lo que te hacen es recomendaciones. Te hacen recomendaciones desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista financiero de la banca, te hacen recomendaciones desde el punto de vista del mercado laboral, te hacen recomendaciones muy estrictas. También en el ámbito de liberalización de mercados de bienes y servicios, todas dirigidas a que mejores tu competitividad. Cualquier desviación tanto del procedimiento de déficit excesivo, es decir, del déficit público, como de la política económica contraria a estas indicaciones, a estas directrices, a estas recomendaciones de Bruselas, inmediatamente nos pueden imponer correcciones. Inmediatamente. ¿Las correcciones cómo hay que asumirlas? La pregunta ¿En qué consiste la cosa? Vamos a ver. ¿Pueden hacer lo que le hicieron a Grecia? Supóngase usted... No, sí. Grecia está bajo un programa, es distinto que nosotros. Grecia está en un programa de rescate, es distinto. Supóngase, por ejemplo, bueno, lo hicieron con Bélgica no hace mucho tiempo. Lo han hecho con Francia el año pasado. Es decir, te dice, mire, te lanzan una cosa que se llama una recomendación autónoma. Entonces te lanza la recomendación autónoma y te dice, usted tiene que reducir el déficit público en 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros. Y me presenta en un mes el plan para eso. Si efectivamente ellos ven que tu senda de corrección del déficit público no converge. Eso te lo pueden hacer inmediatamente. Sí, y si no lo haces, te pueden llegar a poner hasta multas. ¿Y si no las pagas? Pero vamos a ver, es que estamos hablando con unos señores que van a ¿Qué puede pasar? Antes de llegar a eso, los mercados te han matado. Es decir, esa es una situación, es irreal. Ningún país llega a eso. Ningún país de la zona euro llega a esa situación. Es decir, antes de llegar a ese tipo de cuestiones, los mercados de capitales te empiezan a castigar mucho. Es decir, no hay ningún país. Vamos a ver, a veces lo hemos perdido, porque ya vuelvo a repetir, la memoria es corta y selectiva. Grecia está en un programa, pero acuérdense ustedes, Grecia estando bajo programa, bueno, todavía no estaba bajo programa porque lo rechazó el tercer programa. Grecia estuvo 3 semanas sin bancos. A veces ya nos hemos olvidado de las colas delante de los cajeros para sacar 30 euros. Los sofocos que tenían los pobres pensionistas. Ahora están bajando las pensiones. Los pobres pensionistas griegos. Es decir, la memoria es a veces muy corta y muy selectiva. Y eso fue Syriza. Syriza ganó un referéndum en Grecia para ir contra las medidas que todavía no acabábamos de cerrar, que le imponía el Eurogrupo. Y al día siguiente de ganar el referéndum, se acomodó. Unas medidas un poco más duras. Y se acomodó. Claro. Y se acomodó inmediatamente. Porque además hay una cuestión que es fundamental. Es decir, el euro es el principal antídoto contra el populismo. El euro es la disciplina y el progreso. Y también, lógicamente, la gran ventaja del euro es que estamos limitados. Pueden pedir que nos salgamos del euro, ¿no? Pues eso ya sería una locura absoluta, ¿no? Como pedía la CUP para Cataluña, ¿no? Pero se establecen claramente las líneas rojas de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Te da muchísimas ventajas. Tienes una moneda fuerte. Formas parte de la Champions League. Pero simultáneamente tienes tus responsabilidades desde el punto de vista económico. A este respecto, ministro, quería hacerle una pregunta, a ver si lo podemos entender los individuos de a pie, legos, que no sabemos nada de economía. A mí lo que me parece lamentable es que todo el discurso económico de Podemos justamente desmiente lo que usted ha dicho todo el tiempo. Quiero decir, el otro día, en ese show que nos hizo el viernes pasado el señor Pablo Iglesias, donde dijo lo de la sonrisa y donde dijo lo de los ministerios y lo del Ministerio de Plurinacionalidad, explicó, por ejemplo, y esto ha calado ya en la opinión, que nosotros nos atenemos a un rigor con el déficit que los alemanes y los franceses no.
Es verdad que ellos se han saltado en varias ocasiones los límites de déficit. Esto lo repite constantemente el señor Iglesias y casi nadie lo rebate, como dando por entendido que la gente es muy culta. Y yo no entiendo de economía. Entonces yo le oí el otro día de nuevo decir, vamos a ver, es que ellos nos aplican a nosotros unos principios que ellos mismos no se aplican. Y entonces yo me voy a la hemeroteca y en efecto veo que en determinadas ocasiones, en el 2005, etcétera, etcétera, Francia y Alemania... En el 2003. Claro. Se saltan eso. Entonces, explíquenos usted esto. Vamos a ver, las reglas son para todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania tiene una situación de equilibrio presupuestario. Nosotros somos el país europeo, quitando, me parece, que el caso de Chipre, que más déficit público tenemos, entre otras cuestiones, porque veníamos de un déficit público altísimo. Las reglas son para todos. Y a Francia el año pasado se le lanzó una recomendación autónoma. A nosotros también esas recomendaciones se aplican con una cierta flexibilidad, pero siempre que vean buena voluntad. Es decir, nosotros hemos conseguido en 2 ocasiones, en estos últimos 4 años, que nos moderaran la senda de reducción del déficit público y que nos alargaran el plazo para estar por debajo del 3%. Es decir, pero eso es porque España había hecho muchísimas reformas y se veía perfectamente que España iba a crecer. No olvidemos una cuestión, la política fiscal no es un fin en sí misma, la política fiscal es un instrumento para crecer y para crear empleo, igual que es la política monetaria, son las reformas estructurales. Entonces son instrumentos en sí mismos. No hay ningún tipo de discriminación contra España en absoluto, no la ha habido. En el año 2003 hubo una situación, pero en el año 2003 ya han pasado muchos años, y del incumplimiento del año 2003 por parte de Alemania y de Francia vienen gran parte de los problemas de la crisis de deuda que vivimos posteriormente. Con eso que le quiero decir, vamos a ver, el punto de verdad importante de España integrado en la Unión Europea y en la zona euro es que España ha pasado de ser el enfermo peligroso y el enfermo que podía llevarse por delante el euro. Voy a contar, de vez en cuando ya voy contándoos algunas cuestiones que pasan. Mire, en el año 2012 yo fui a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. Era abril del año 2012, llevaba 3 meses. Y ahí siempre hay un ejercicio muy reducido, con muy poca gente, en la cual se nos dice cuál es lo peor que le puede pasar a la economía mundial. Yo tuve el dudoso honor de que en el año 2012, en ese ejercicio, el principal riesgo para la economía mundial era España. Después hemos tenido, recientemente pues ha sido la situación en China, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en abril del año 2012 el principal riesgo para la economía era por efecto dominó. Nosotros podíamos afectar al euro, el euro se podía romper y la ruptura del euro podía agravar una crisis financiera que no estaba sanada del todo. Entonces, esa era la situación. Hoy España es la economía que más crece. Es decir, España ha entrado creciendo al 3,5%. Europa crece a menos de la mitad. Nosotros estamos creando 3 veces más empleo que lo que se crea en Europa. Nos queda muchísimo por hacer. Por supuesto que nos queda muchísimo por hacer. Pero evidentemente la situación es distinta. ¿Por qué se ha conseguido eso? 1, porque en primer lugar saneamos a los bancos en el momento que teníamos que sanearlos. 2, porque llevamos a cabo una reforma laboral que evidentemente ha ido en la dirección correcta, todo es perfectible, pero que ha ido en la dirección correcta. En tercer lugar, porque tomamos medidas importantes para reducir el déficit público, pues nos tienen que financiar. Y en cuarto lugar, porque tomamos otro tipo de reformas en los mercados de bienes y servicios. Mire, yo creo la situación más delicada desde el punto de vista del mantenimiento de los servicios públicos, de nuestras pensiones, de nuestra sanidad, de nuestra educación, fue a finales del año 2011 y principios del año 2012, cuando los mercados no nos financiaban. Nosotros, en ese momento, teníamos que emitir 270.000 millones de euros de deuda. Y si no nos lo daban, nos teníamos que haber ido al rescate, para que nos lo dieran, lógicamente, nuestros socios comunitarios. Y si nos lo hubieran dado, hubieran exigido inmediatamente que hubiéramos reducido las pensiones un 10-15%, que hubiéramos afectado a la educación y a la sanidad, que se hubiera generalizado el copago, que todas, pues una cuestión tan simple como las autovías, todas las autovías, han visto ustedes en Portugal, que fue un país rescatado, en estos momentos pagan peaje. Eso se evitó. Pero eso no es lo más importante, siendo grave. Lo más importante es que se consiguió que no nos afectara la autoestima. El rescate era que te daban ese dinero que no te daban los mercados y simultáneamente llegaban unos señores, la troika, y te decía lo que tienes que hacer. Y además, con poca sensibilidad política,
Se lo puedo garantizar, que lo he visto en otros países. No se caracterizaban, no habían hecho un curso de relaciones públicas. Se sentaban en el despacho al lado del Ministerio, del Ministro de Economía, y te decían exactamente lo que tenías que hacer. Y perdías algo que es importantísimo, que yo siempre lo he dicho, que es la capacidad de tomar tus propias decisiones. En esta vida lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, pero tú tienes que tomar tus propias decisiones. Eso lo hubiéramos perdido, porque hubiéramos perdido nuestra autonomía. Y eso es algo que un gran país como España no podía perder de ninguna forma. Piensen ustedes lo que hubiera sido con las tensiones territoriales, lo que hubiera sido con el problema de la corrupción que teníamos en este país, con los problemas institucionales que teníamos. Si encima un gobierno que tenía mayoría absoluta y que acababa de llegar, la política económica te la dictan desde Bruselas y no en el conjunto de normas que tenemos para todos. No, unas específicas y concretas para ti porque eres un mal alumno y no puedes financiarte y necesitas que los demás te den el dinero, como hemos hecho nosotros con Grecia. Ahora, siendo todo eso así, ministro, ahora escucha usted, por ejemplo, a Pablo Iglesias, incluso a Pedro Sánchez, y te dicen, no, lo primero que vamos a hacer, queremos hacer un gobierno de cambio y un gobierno de progreso, dicen ellos, porque aquí lo que hay que acabar es con las desigualdades. Todo lo que se ha hecho mal durante la etapa del Partido Popular y del gobierno del PP se ha incrementado la desigualdad en España, hay más pobres que antes, la crisis ha impedido que aquellos que pudieran tener trabajo no lo tengan, etc. Te hablan de 25 medidas o más para acabar con esas desigualdades, el plan de emergencia nacional para la pobreza, etc. Subir los salarios, el salario mínimo, subir los salarios en general, a subir las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Todo eso es tan fácil como para que alguien lo pueda anunciar sin que se le caiga la cara de vergüenza y además pueda prometerlo. Porque si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ustedes? Yo no voy a entrar en lo que dicen los demás. Pero si eso es fácil, ¿por qué no lo hacen ustedes? Allá ellos, y lógicamente, además yo creo que la sociedad española es mucho más inteligente, mucho más madura. ¿No cree usted? ¿No? Y lo que, bueno, yo estoy convencido de eso. Eso se ha comprado, lo que le puedo decir, mire, si esto es muy simple y estoy convencido que la mayoría de los españoles lo entienden perfectamente. No, ahí es donde se equivoca, ministro. Claro, es que lo han comprado y lo han votado. Yo es verdad que no estoy en la media de inteligencia, pero le aseguro que muchas veces no entiendo. La sociedad española es mucho más madura de lo que a veces nos creemos. ¿Y qué es la cuestión aquí importante? Mire, la principal fuente de pobreza y de desigualdad en España es el paro. No hay mayor desigualdad entre un señor que tiene empleo y otro que lleva en el paro durante bastante tiempo. Porque además cuando estás fuera del mercado laboral te vas descapitalizando cada día que pasa. Esa es la mayor fuente de desigualdad. Y además, la economía no es no es un juego de suma cero. Es decir, hay gente que piensa que los ricos le están quitando, es decir, que Amancio Ortega, por decirlo de alguna forma, le están... No, eso no es verdad en absoluto. Eso es un planteamiento absolutamente simplista de la situación económica y de la evolución económica. Aparte de que lleva al frentismo. Lógicamente, las rencillas no suelen ser lo mejor en una sociedad. Mire, España, para mantener los verdaderos instrumentos de política social, que son, lógicamente, nuestro sistema público de pensiones, que son 120 y tantos mil millones de euros, la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, todos los sistemas de ayuda social, necesita crecer y crear empleo. Esas son las dos cuestiones que necesita. Y le vuelvo a repetir. Sin eso no se conseguiría absolutamente nada. Y le voy a repetir, y veremos a ver, es decir, hay un dato de la EPA que a veces no se trata tanto como la creación de empleo o la evolución del paro, que yo es el que me fijo mucho, y es, la EPA te dice cuántas familias tienen todos sus miembros en paro y cuántas familias tienen sus miembros trabajando. Yo espero, es decir, ese es el principal indicador de la evolución, de alguna forma, de cómo va yendo lo que es la escala social desde el punto de vista de igualdad-desigualdad. Los últimos datos es que ha caído mucho el número de hogares con todos los miembros en paro y ha crecido mucho aquellos que tienen todos empleados. Y eso vamos a verlo, es decir, yo les pediría de verdad el jueves por la noche que lo miren y que ese es el indicador de igualdad. ¿Cuántos ha aumentado los que están todos empleados y cuánto se ha reducido todos los que están todos en paro? Pero hay un relato que es que esto es Somalia. Hay un relato que prácticamente te viene a decir que aquí, bueno, Somalia no, pero casi, y que se ha destruido prácticamente todo el estado de bienestar. Que aquí la sanidad, la educación, los recortes, o sea, recorte, miseria, desigualdad todo lo asociado. Y hambre.
porque se ha dicho. Y además, que los niños pasan hambre, sí. Yo creo que ese relato está en mucha gente. Hombre, ese relato ahí están los resultados de las elecciones. Se sostiene con unos resultados electorales importantes para fuerzas que tienen ese relato. Yo no voy a... Es decir, yo siempre lo he dicho, desde que se inicia la crisis hasta mediados del año 2013, el PIB español cae prácticamente un 9% y el consumo cae un 12%, ¿no? Eso es una caída que nunca se había dado en nuestra historia. Nos tenemos que remontar a la guerra civil, para tener una caída de la renta y de la prosperidad similar a la que hemos tenido en esta crisis. Eso deja muchísimas heridas. Eso es una... Y además, pues hemos tenido comportamientos en determinados... Es decir, hay otra cuestión que también es importante. Se cierra el mercado de crédito. El mercado de crédito a las familias es importante. Además, el mercado de crédito para comprarse un coche o para cambiar una nevera es algo que especialmente necesita todas aquellas personas que tienen un nivel de renta más reducido que la media. Los ricos no necesitan ir a un banco. Dicen que aquí el empleo que crean ustedes es malísimo, bueno, de pésima calidad y de horas. Entonces, lo que le vuelvo a repetir, es decir, nadie puede negar la dureza y la crueldad de esta crisis. Lo que tampoco nadie puede negar es que desde mediados del año 13, en este país se ha creado 1 millón y pico de puestos de trabajo. Y que vamos a tener las mayores caídas de paro de nuestra historia. Pero muy malo el trabajo, dice. No, eso tampoco es verdad. No, es decir, que el trabajo, no es verdad, no es verdad. La temporalidad estaba, por ejemplo, en el entorno del 29% cuando empieza la crisis, llegó a bajar al 23% y en estos momentos está en el 25%. Y también hay otra cuestión. Y te dicen, no, trabajo a tiempo parcial. Tampoco es verdad. El número de horas trabajadas crece más que el número de personas empleadas. Los datos que tenemos hasta el tercer trimestre. Es decir, el trabajo está siendo trabajo a tiempo completo. ¿Podría ser de mejor calidad? Sin duda. Pero las falacias en relación con el tema de la temporalidad y en relación con el tema de la parcialidad no son verdad, porque están los datos de la EPA, que es la mejor estadística que se hace en España. Con eso, ¿qué le quiero decir? Lo que le quiero decir, y después tuvimos también indicaciones de la evolución de salarios. Es decir, los salarios, había veces que los salarios crecían en un 5, pero si la inflación era un 7... Al señor que le había crecido el salario el 5 y tenía una inflación del 7, estaba perdiendo capacidad adquisitiva. En estos momentos la inflación es negativa en España. Es decir, con incrementos salariales pequeños se consigue mejora de capacidad adquisitiva. Y además yo estoy convencido de una cuestión. La evolución salarial se ajusta también al ciclo económico y a la evolución de la productividad. Y yo estoy convencido que en España vamos a ir viendo, con moderación, con prudencia, etcétera, incrementos salariales, incluso con inflaciones negativas o con inflaciones cero, y que se va a ir viendo en la evolución salarial al respecto. ¿Nos queda muchísimo por hacer? Por supuesto que nos queda muchísimo por hacer, pero la mayoría que lo que nos queda es la tasa de paro por encima del 20%. Esa es la principal fuente de pobreza y de desigualdad en España. Venga, una pregunta para terminar, por favor, que estamos ya fuera de tiempo. Un panorama bastante, brevemente, por favor, bastante positivo, pero Europa nos habla, o llegan voces que dicen que va a haber que dar otro apretón para cumplir el déficit. Se habla de 10.000 millones de euros. 10.000 millones es lo que invertimos cada año en infraestructuras, más o menos, y el doble de lo que invertimos en seguridad ciudadana. ¿Se va a equivocar Europa o esto no está tan bonito y el año que hemos empezado lo vamos a tener crudo? ¿Qué es lo que le preocupa a la Comisión Europea? Lo que le preocupa a la Comisión Europea es que España haya una pérdida de confianza, una pérdida de credibilidad, haya una desaceleración económica, que esa desaceleración económica pasemos de crecer del 3% que podemos crecer este año a crecer al 1 y pico por ciento, y eso inmediatamente lo que generaría sería una caída de los ingresos públicos. Y ya no estaríamos hablando de décimas de déficit público, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, eso es lo que preocupa. Yo creo que Bruselas nos está mandando un mensaje preventivo, de algún modo. No sabe lo que va a pasar aquí, como no sabe nadie, yo por lo menos no lo sé, no sé si ustedes lo saben, pero vamos, no sé cuál va a ser la solución final. Y lo que sí le puedo decir es que decir, oye, mira, pero al futuro gobierno tiene que continuar por una senda, y es la senda de la disciplina fiscal,
sin que sea equiparable a lo que tuvimos que hacer en el año 2012. En el año 2012, el déficit público era del 9, acuérdense ustedes. No tenemos que hacer otra reforma laboral como la que tuvimos que hacer, se tienen que hacer pues mejoras, retoques, completar la misma. No tenemos que meternos a saco en el sistema financiero español como tuvimos que hacer y nacionalizar a una entidad como Bankia, aparte de otras muchas cajas de ahorros. No lo tenemos. ¿Pero qué tendríamos que crecer este año para que no nos metieran con un crecimiento en torno del 3%, yo le digo que estaremos muy cerca del límite para salir de lo que yo antes denominaba el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo, es decir, del yugo desde el punto de vista de la vigilancia. Pero, ministro... Venga, última pregunta, por favor, Cristina. Sí, yo diría lo siguiente. Lo que usted dice es innegable y, sin embargo, les ha puesto en 123 escaños. O sea, hay una opacidad, una dificultad para comprender esto. ¿Por qué? Porque entraña una profunda reflexión intelectual. Y esa no requiere el discurso de Iglesias, ni siquiera el de Pedro Sánchez. Es muchísimo más inmediato. O sea, el discurso de estas personas ahora mismo está diciendo, vamos a ver, este es un país que ha sufrido extraordinariamente, ha habido una cantidad de desahucios horrorosos. El cambio de salida de la crisis, habremos salido, pero lo han llevado adelante los más pobres de los pobres. Las mujeres agredidas por la violencia machista no tienen dónde caerse muertas ni tienen casa. El salario mínimo es ridículo. Hay una serie de lugares comunes. Se necesitan ofertas sociales, concretas. O sea, que usted diga, vamos a ver, de acuerdo, los límites del déficit, de si no nos castigan los mercados, las cosas hay que hacerlas de esta manera, pero nosotros proponemos esto y esto, ofertas sociales, que la gente entienda. ¿Me entiende? Yo entiendo su impotencia. La oferta social de este gobierno es la creación de empleo, el crecimiento económico, la generación de prosperidad. Esa es la oferta, ¿no?, del presidente Rajoy. Y además hay una cuestión, y además esa es la verdad. Es decir, sí es que yo con la verdad no tengo problema. Entonces, lo que tengo es con el discurso demagógico. Y yo creo que efectivamente los españoles esto lo entienden y lo van a valorar. A veces la memoria es corta, se puede generar. Tengan en cuenta que no es la situación económica no es el único factor, ¿no?, que afecta a la intención de voto de los españoles. Ha habido otras cuestiones y yo lo reconozco. Es decir, yo siempre lo cuento aquí. A mí me tocó mandar 40 y tantos casos de las antiguas cajas de ahorros a la Fiscalía. Y cada vez que los veía y me los contaban, pues se me revolvía el estómago. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, a mí, que era el ministro de Economía. Bueno, pues eso supongo que a los españoles que han padecido la crisis también se les revuelve especialmente el estómago. Y le tocó de cerca el caso de una persona que era muy conocida de usted, como Rodrigo Rato. Sí, bueno, yo en cuestiones personales nunca... ¿Usted le defraudó? No esto es un tema de defraudar o de no defraudar. Yo lo que le puedo decir es que mandamos 40 y tantos casos a la Fiscalía. Seguramente los más, a veces se conoce mucho menos, ¿no? Pero a mí los que me dejaron más impresionados es un caso de Catalunya Caixa, ¿no?, una cartera de 6.000 y pico millones de euros en los cuales la tasa de mora era del 50%. Y decía, ¿pero cómo es posible? Tal. Después, ustedes comentaban antes el tema de los desahucios. Miren, los desahucios, las medidas que ha tomado este gobierno, y sin darle... porque después es el concreto, la gente lo tiene que ir viendo, han permitido que 50.000 personas no hayan sido... 50.000 familias, concretamente, no hayan sido desahuciadas. Yo después veo algunos ayuntamientos que trabajan con la plataforma de desahucios y que te hablan de 200. Mire, las medidas que tomó este gobierno en febrero, a veces se olvidan las cuestiones. Miren, nosotros en febrero obligamos a la banca a provisionar 50.000 millones de euros. Bajamos los sueldos de todos los banqueros de las cajas intervenidas. A veces incluso los bajamos dividiéndolos por 6 y por 7. No se pagó una sola pensión ni una sola indemnización, como se estaban pagando anteriormente, de las antiguas cajas intervenidas. Y después establecimos un sistema, ¿se acuerdan ustedes de las preferentes? Sí. En las cuales hubo 400.000 personas que fueron estafadas. Establecimos un sistema en la cual 350.000 personas que se les había vendido incorrectamente un producto que no se les tenía que haber vendido, recuperaron su dinero.
350.000 de las 350.000 personas. Es decir, esos son números reales. Y no era un problema que hubiéramos creado nosotros. Es decir, tampoco yo no voy a echar la culpa aquí a nadie. Era un problema que se había de un producto que se había colocado en el año 2008 y en el año 2009 fundamentalmente. Y que era un producto que no era un producto acorde. Pero para ¿por qué no se pidieron responsabilidades a la anterior cúpula del Banco de España? Porque claro, ustedes se han comido yo no el marrón. Voy a pedir, pero el Partido Popular y el gobierno del PP se ha comido todo el marrón. Y resulta que el gobernador del Banco de España, del gobierno de Zapatero, que estuvo hasta hace 2 días, yo no se ha llevado no personalizo en absoluto. Yo lo que le digo es que nos hemos dedicado a solucionar los problemas. Que Bankia, además, si ha habido algo, que ha habido luz y taquígrafos, ha sido Bankia. Que Bankia tenía un agujero de 22.000 millones de euros. Y a mí en febrero, pues el Fondo Monetario Internacional, una misión que estaba aquí, me dice, usted tiene un problema, 20.000 millones de euros en Bankia. ¿Cómo va a tener un problema, 20 millones de... Sí, tiene usted un problema, 20.000 millones de euros de Bankia, ¿no? Y bueno, y hubo que actuar. Y hoy Bankia es el banco más solvente y mejor gestionado de España. Y con menos interferencia política que nunca, a pesar de que el gobierno tiene un 64%. ¿Usted cree que en el PP se entendió, ya por último, porque empezamos esto como lo de la cereza, vamos sacando y no paramos? Se entendió, por ejemplo, porque claro, en el PP incluso se le criticó a usted porque aflorara el asunto de las tarjetas black. Dicen que eso dañó la imagen del partido al final por todo el eco mediático que tuvo. Yo creo que a un gobierno no se le puede pedir, y a un ministro no se le puede pedir, que cometa una irregularidad, ¿no? Y yo, desde luego, por principios personales y además por inteligencia política, y aquí hay gente que ha tenido responsabilidades políticas, saben perfectamente que lo único que no puede hacer un político es prevaricar. Lo demás, pero la prevaricación no la puedes aceptar nunca, por supuesto, lo tienes que rechazar. Y además creo que las tarjetas black es muy conocida, ¿no? Son 14 millones de euros, es decir, es muchísimo dinero y sobre todo, como decía yo, ¿para qué necesitaban ese dinero con lo que ganaban, ¿no? Bueno, bien. Pero hay otros 40 y tantos casos que hemos remitido, ¿no? Creemos que es nuestra obligación y que lo valore la justicia. Don Luis de Guindos, ministro de Economía, ha sido un placer. Ha sido un placer. Contar con su opinión y su testimonio esta noche aquí. Vamos a ver qué nos depara el destino. Ojalá que sea muy bueno para España. Seguro que sí. Estoy convencido de que sí. Yo siempre soy optimista y estoy convencido de que este país siempre sale adelante. Ojalá. Dios lo quiera y podamos contarlo así. Gracias, señor de Guindos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el debate. El debate a mí me parece muy interesante, lo que el ministro nos ha dicho, y que pone en valor todo lo que de donde venimos y lo que ha pasado en los últimos 4 años. A ver si acierta con lo de la EPA. Y lo de la EPA, fíjate, ha habido cosas más interesantes. Voy a pedirle a Paola Sánchez que nos dé algunos comentarios, algunas opiniones que ha ido recibiendo, y luego valoramos también nuestro barómetro, por supuesto, y comentamos cómo está la situación de los pactos. Venga. A leer algunos de los tweets que nos llegan de nuestro invitado, nos dice Alejandro: pocas personas son capaces de sintetizar la situación económica española de manera tan sencilla como usted, como Luis de Guindos. Alejandro dice que es usted un gran estadista y que conoce de sobra lo que la economía española precisa para crecer y generar bienestar. Y Fernando, que nos comenta que le encanta cómo habla usted aquí en el Cascabel, que es un político serio e inteligente. Bueno, son algunos de los tweets que han llegado a lo largo de la entrevista. Y nosotros a esta hora les recordamos que les estamos preguntando si dejaría España en manos del PSOE y Podemos. Nos dicen que sí, el 41%, 59% gana el no, en contra. Y Manuel dice no, no y no. Los españoles votamos unidad y constitucionalismo, y si hay un pacto será el fin del PSOE o peor aún, el fin de España. Nos pone Juan y dice que llame Rajoy a Pedro ya, por favor, por el bien de España, y que se dejen de tonterías. No sabemos si tiene que llamar Rajoy a Pedro o Pedro más bien a Rajoy. Katy también en el mismo sentido nos dice que no, desde mi punto de vista, nuevas elecciones, por favor, con diferentes candidatos. Y por último leemos el mensaje de Toño, que nos escribe que el PSOE debe de cambiar a Sánchez y también a los que lo rodean. Hay que ir a unas nuevas elecciones con otro candidato, si no, estamos perdidos. Sigan ustedes, por favor, escribiendo y llamando. Bueno, son las 11:32 de la noche. Vamos a ver, no ha llamado Pedro Sánchez a Rajoy ni Rajoy a Pedro Sánchez, pero Rajoy sí que ya ha llamado a Albert Rivera. Han acordado iniciar conversaciones para buscar la gobernabilidad y además PP y Ciudadanos acuerdan reunir a sus equipos al terminar, eso sí que me sorprende, al terminar la segunda ronda de contactos que el Rey inicia el miércoles para buscar fórmulas políticas. O sea, una vez concluya se supone que el viernes, ¿no? El Rey, la ronda de contactos, es cuando los equipos de Ciudadanos y PP van a ponerse en marcha. No sé por qué no lo hacen ya.
Bueno, por y luego respeto, después yo intentan creo, llevarse... por respeto al trámite, Antonio. Llevarse al huerto a los del PSOE, que están ahí remisos. Pero lo lógico, Antonio, es que esperen a que se produzca el trámite que está el rey en... O sea, que entonces deis por hecho que el rey va a designar otra vez a Rajoy, se supone. Pues puede ser, o puede ser y ya que Rajoy dirá, bueno, pues venga, voy para adelante y vamos a lo que pasa. O puede designar perfectamente a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez le dice que tiene apoyos, pero claro, Pedro Sánchez de momento no tiene los apoyos. Es que Pedro Sánchez también dice que se va a esperar hasta que el rey le si me permitís, Podemos, exacto, está pendiente el Comité Federal del día 30, que es sábado, pero es que además tiene un problema, y es que no está nada claro que pueda negociar con Podemos, según las últimas manifestaciones de Podemos y la displicencia de Podemos y con el Ministerio de la Multinacionalidad y el referéndum y tal. Todo eso son líneas rojas que yo con mi mejor permiso lo sabe Cepeda que yo. Pero es que, que no se han establecido ningún tipo de negociaciones, insisto, porque el PSOE la semana pasada ya con la primera la primera semana de contactos de Su Majestad el Rey, dijimos por activa y por pasiva, y lo seguimos manteniendo. Esta mañana César Luna lo ha repetido también menos mal que ahora lo has entendido. Que no vamos a iniciar ningún tipo de conversaciones hasta que Su Majestad el Rey no designe quién es la persona para iniciar ese debate de investidura. Y nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, lo seguimos manteniendo, que de cualquiera de las maneras ese procedimiento hay que respetarlo. El ponernos manos a la obra sobre dimes y diretes, tal, sinceramente puede llevar a una gran melancolía o al ostracismo. Vamos a ver, Cepeda. Lo razonable es ayer respetar las formas, respetar los 20 minutos. Claro, y nosotros lo vamos a hacer. Pero otra vamos cosa a ver, es Cepeda. Sí. Leer los tweets Ayer de hablaron Pedro Sánchez. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez 20 minutos. Sí, pero fue para decir lo que está diciendo Rivera, para decir hablamos cuando el rey designe. Una cosa parece obvia, y yo también es verdad que en estas últimas semanas estoy escuchando análisis rememorándonos a tiempos pretéritos, y a mí me parece todo fantástico, maravilloso y sensacional, pero la realidad española, después del 20 de diciembre, es que el Parlamento Nacional está muy trufado, es decir, hay muchos grupos políticos, y el mandato que nos han dado los españoles hoy es que tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que llegar a acuerdos, porque ni tan siquiera el señor Rajoy en solitario con Albert Rivera va a poder formar gobierno, ni tan siquiera el Partido Socialista solo con Podemos puede formar gobierno. Es decir, pase lo que pase, yo creo que lo que se ha abierto aquí por mandato imperativo de los españoles votando el 20 de diciembre es que se tiene que dialogar mucho entre toda la fuerza política. Pero vamos a ver, no se ha producido, o sea, a mí hay cosas que no me terminan de encajar un poco, más allá de que creo que pertenece a esta liturgia táctica de la que antes hablaba. Ahora es cuando ha llamado Rajoy a Rivera, ahora que ha declinado la invitación del rey sí, es un poco de formar gobierno, o de formar, perdón, de someterse a la investidura, ahora que la declinado es cuando llama a Rivera y dice, oye, vamos a ver que tenemos que hablar para negociar, pero bueno, entonces, quiero decir, prepararse. Bueno, pero para prepararse, pero no se tendría que haber preparado, vamos a ver, perdón un segundo, yo termino enseguida, no tendría que haber primero intentado hablar con Rivera, después hacer alguna oferta concreta al Partido Socialista, porque le faltan... El Partido Socialista le ha llegado a decir que no fuera pesado. A ver, termina. Simplemente, el orden no sería, independientemente de lo que le diga el PSOE, intentar con Rivera obtener esos 40 escaños de apoyo y luego plantear al PSOE alguna oferta que pudiera seducir al señor Rivera al señor Sánchez y que pudiera hacerse cambiar de opinión o lo que fuere. No debería haber sido ese el orden antes de primero declinar. Primero Rivera, después Sánchez o como quiera. Pero no tendría que haber hecho eso antes. Pero es que lo sabiendo hizo. y como había reclamado Chani, había reclamado ser el primero en intentar formar gobierno. Carmelo, es que creo que no debías estar aquella semana. Creo recordar que lo primero que hizo Mariano Rajoy después de las elecciones fue en Moncloa llamar primero a Pedro Sánchez, después a Albert Rivera y a Podemos. Y perdona, Pedro Sánchez estuvo solo para decir no y no admito ninguna propuesta. Y con el PP no hablamos.
Pues dime una cosa. Después por Rivera. Pero que lo han dicho hoy. Que lo han reiterado esta mañana. Disculpadme, Eso no es exactamente así. Los socialistas venimos diciendo desde el primer día que queremos hablar de política y de política. Pero es que está diciendo otra cosa. ¿Tú sabes cuál fue? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta del señor Mariano Rajoy 24 horas antes de que le recibiera el rey? Perdona, me has interrumpido. Que sus propuestas serían escuchadas en el debate de investidura. Esto fue lo que contestó el señor Mariano Rajoy. Yo entiendo, pero si ahora se pone me has interrumpido, pero perdóname y déjame acabar el argumento. El argumento es tan simple como este. Estáis diciendo sistemáticamente que Rajoy no ha hablado con nadie. Y yo digo que me acuerdo, a lo mejor no estabais, que recibió el Moncloa al señor Sánchez, al señor Rivera y al señor Pablo Iglesias. Que después de eso hubo una serie de ruedas de prensa y que el Partido Socialista se ha cansado de decir que con Rajoy y con el PP ni a por diamantes. Punto 2. Acabo con esto. Que no permite que los demás hablemos también. En ese momento se zanja. Vosotros lo que estabais planteando no era un debate de investidura, sino una especie de moción de censura donde apalear al presidente del gobierno, esencialmente para inmediatamente después, destrozado que Rajoy, se cumpla la Constitución. Oye, mira, la Constitución no se ha incumplido. El procedimiento que marca la Constitución en el artículo 99.1. Monago, que quiere hablar hace un rato. Para eso yo no creo pero ahora que en ¿qué está estos intentando momentos... con Rivera? Pregunta de trivial. ¿Qué está intentando ahora con Rivera que no debería haber hecho? Ahora yo creo que hay un elemento delante de lo que ha sucedido y en el brete que está el Partido Socialista, en el que le ha colocado Podemos, e insisto una vez más, aunque los dirigentes socialistas actuales que están en Ferraz no lo quieran ver, lo que en estos momentos le está haciendo Podemos al PSOE es una OPA hostil. Lo que tú quieras, pero eso ya lo sabía el viernes. Oye, eso ya sabía el viernes Rajoy. Sí, el viernes ya sabía todo esto que tú cuentas. Ya lo sabía. En ese momento es cuando Rajoy, uniendo a que él sabe que, como y bien dice, no tengo no solo votos, sino que tengo una mayoría absoluta en contra, yo ahora no puedo ir. Pues no puede. ¿De qué habla con Rivera? ¿Del Barça y del no Madrid? puedo ir. Hombre, por Dios. El problema no es la A ver, José Antonio Morales, un momento, Chani. Solo hay un elemento. A ver, Chani, que los demás también, que quieren hay una hablar. propuesta de José Antonio gobierno. Morales, un momento, venga. Y los que no hablamos somos los políticos. Venga, sí. Tiene guasa. No, yo creo que todos los españoles son testigos de que lo primero que hace el presidente del gobierno después del resultado electoral es hablar con el resto de las fuerzas políticas. Y han visualizado el conjunto de los españoles, te guste o no Cepeda, que no les dio tiempo, por voluntad expresa del señor Sánchez, ni a tomar un café en la Moncloa. Es decir, Sánchez estaba con el no por delante. Estaba con el no por delante porque, como ha dicho algún varón, el abrazarse al Partido Popular es la desaparición del PSOE. Estáis diciendo permanentemente una cosa y la contraria. Si abrazarte al Partido Popular es la desaparición del PSOE, por eliminación te tienes que abrazar a Podemos, porque no puedes que bailar... también es la eliminación que del no PSOE. puede, O sea, el PSOE tiene no susto muerte. No interrumpáis, Pepe, por favor, venga, que yo doy la palabra a todos. Venga. Es decir, eso lo hemos visto todos los españoles. El señor Sánchez está en una cuestión de pura supervivencia. Sí, si tenéis un papelón que es muy difícil, y lo bueno que tienen estos programas es que están grabados, ¿no? Y que lo vamos a poder ver en los próximos días. Y estáis en esa ceremonia de la confusión, de decir unas cosas a nivel territorial en la zona, luego cuando venís a Madrid decís otra distinta, no tenemos líneas rojas, ahora sí tenemos líneas rojas, no vamos a pactar con aquellos que son independentistas, pero hombre, por Dios, si cuando sale Sánchez, el señor Iglesias, se rodea de quien se rodea, en esos 69 diputados de Podemos que conforman esa coalición de Podemos, hay independentistas que no tienen que demostrar cuál es su voluntad, si están sus hechos y está su historia, que es romper al final un principio que sí compartimos el Partido Popular y el Partido Socialista, que es la unidad de España y el respeto a la Constitución. Tan difícil es, como ha dicho el señor, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, por lo tanto no hablo porque me lo hayan dicho en un argumentario, sino porque he estado presente en algunas conversaciones. El señor Rajoy, a pesar de tener más de 7 millones de votos y a pesar de haber ganado las elecciones, ha dicho, yo he entendido el mensaje, he entendido el mensaje. Pero si vosotros tenéis un papel... El partido más votado no es el que ha ganado las elecciones.
Si el drama vuestro es que estáis en un sistema a parlamentario 300.000 votos de Podemos. Ese es el vértigo que os da en estos momentos. Que un partido socialista está a 300.000 votos en estos momentos de Podemos. Y lo que ha dicho el señor Rajoy es, yo he entendido las razones de por qué no tengo una mayoría absoluta. Y por lo tanto lo que se impone es el diálogo. ¿Y cuál es la propuesta? Esta es nítida. No hay que escuchar a la señora Díaz en Andalucía. Ve que me dicen los lugartenientes territoriales, dicho con todos los respetos, del Partido Socialista. No, mire, yo lo que intento es conformar una gran coalición que englobe a la mayoría de los españoles, y la mayoría de los españoles han votado o al Partido Popular, o al Partido Socialista, o a Ciudadanos. Y ninguno de esos tres, ninguno cuestiona la unidad de España ni los principios que inspiran la Constitución. Algo tan esencial. Y luego podemos discrepar en la reforma laboral, podemos discrepar en otros temas, pero en ese tema es esencial, ese es el núcleo común. Y yo creo que eso será mejor para España y para el futuro de España y para el futuro de la convivencia. No generar heridas que sean muy difíciles de restañar y no ponernos esas líneas que en estos momentos... Pues yo estoy convencido que hay muchos más puntos de encuentro. Estoy convencido. A lo mejor algunos pueden decir qué barbaridad está diciendo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que entre el Partido Socialista y Podemos. Y si no, al tiempo, ya lo veremos. Oye, que tengo ya las portadas de los periódicos ahí, te quitan la razón, Pepe Cepeda, todos los periódicos, incluido El País. A ver, un momento, los varones y el Comité Federal. Un momento, Pepe, Cristina. Vamos a ver, yo lo que me asombra es que se diga que lo que hemos visto con nuestros ojos todos los españoles, porque lo hemos visto desde el primer momento, se diga que no es así. ¿Qué ha ocurrido cuando se ganan las elecciones? Bueno, se ganan. Es el partido más votado el que está en el gobierno y entonces inicia una ronda, llama por el orden de diputados que han obtenido, llama al primero a Sánchez. ¿Y qué dice Sánchez? Llega allí con una cara de muerto terrible, peor que la que tenía en el cara a cara, y le dice que no. No creo que la cara de Rajoy pero me dejas terminar, si no te importa. Sí. Entonces, esa es mi opinión, que tenía una cara igual, el otro la tenía igual de mala, no lo sé. Bueno, yo estoy hablando, permite que a los demás les pongan lo que tengan que decir, ¿no? Digo yo. Entonces, el Partido Socialista, o sea, Sánchez, se niega en rotundo. Y Rajoy insiste en ruedas de prensa. En una serie de ocasiones vuelve a decir que está en una línea de una coalición, que hay que sentarse, que hay elementos de unidad, que hay una Constitución que estarían dispuestos a reformarla, cosa que hasta este momento no se había dicho, que se abriría una comisión en el nuevo Parlamento, que se está de acuerdo en ir a una reforma incluso educativa y ver en qué aspectos se puede cambiar. Es decir, se ha abierto un camino. Y vuelve a decir que no. Y lo que es más llamativo, que yo lo tengo grabado, es que Luema, me parece que es el que lo dijo, que ese pesado de Rajoy deje de decirnos que nos propone nada, porque es un pesado. Vamos, yo creo que ya más claro, agua. Por tanto, ha habido ese rechazo, no solo a formar gobierno con el PP, que eso ya está en el Comité Federal último, se dijo, tiene luz verde el secretario general para, dentro de unas líneas rojas, que no rompan la unidad de España y tal, poder pactar con partidos de izquierda. Pero con el PP no, y eso está en el último Comité Federal. No sé si este Comité Federal del 30 lo cambiará, pero vamos, lo menos que se puede hacer, a mi juicio, con todos los respetos, en un debate, es no decir una cosa por otra, cuando son hechos meridianos que hemos visto todos en los medios de comunicación. Bueno, si me permitís, vamos a ver. Yo he escuchado y estoy convencido de que Rajoy tiene motivos a lo mejor para la desesperanza por las negativas manifestadas por el señor Sánchez. Lo que no entiendo, yo es que de verdad, insisto porque no lo comprendo, lo que no entiendo es, si yo declino el pasado viernes la indicación del rey para que intente la investidura, ¿qué busca ahora en esta conversadera con Albert Rivera, si no va a tener, porque con Albert Rivera solo no lo hace, necesita el Partido Socialista, estamos de acuerdo, ¿no? Necesita el Partido Socialista, porque más a la izquierda no va a conseguir nada. Si necesita al Partido Socialista, ¿de qué van a hablar el señor Rivera en este momento, en este momento de la película, en esta secuencia del proceso? ¿De qué van a hablar el señor Rajoy y el señor Rivera, que no deberían haber hablado antes de declinar la invitación del rey? Si tiene que contar con el Partido Socialista, aunque sea para abstenerse. Y si no habla, porque no habla. No, pero si no lo critico, mira, José Antonio, no lo critico, simplemente trato de entenderle. Simplemente trato de entenderle, porque aquí
El señor Rivera y el señor Rajoy solos no consiguen la aritmética necesaria para formar gobierno y para sacar la investidura adelante. Pero, Carmelo, entonces, ¿qué sentido tiene que no hablara antes y hable ahora? Nada pues más. yo te lo voy a explicar. Te voy a alumbrar en la medida que yo inocentemente miro las cosas como tú has descrito antes, como un baile, como un espectáculo de pavos reales, como una suerte de cortejo que tiene sus momentos, ¿no? Nos ha quedado claro, por mucho que insista Cepeda en lo contrario, tanto la ministra como Chani lo han evidenciado, que cuando Pedro llega a Moncloa le dice a Rajoy ni agua. Y ya ahí se cierra una cuestión, ¿de acuerdo? Vale. Se plantea entonces en el horizonte, y así lo hemos percibido en la calle, que el PSOE está flirteando con Iglesias y que hay una posibilidad. Y el viernes sale Iglesias con una rueda de prensa que nos ha dejado pasmaos a media España, incluido a mucha gente del PSOE, pero pasmaos. Y en ese momento dice Mariano, yo me quito de en medio, que bailen con esta. Eso es lo que vimos nosotros el viernes. Mariano se quita de en medio y le toca al PSOE decidir si va con ese morlaco que habla de plurinacionalidad, de saltarse el déficit, de multiplicar el gasto, de tener la mitad de los ministerios, de ser vicepresidente y de perdonarle la vida al líder del PSOE. Sí, sí. Que baile con esa, le dice Rajoy. Vale. Y ahora lo que está evidenciando Rajoy es muy sencillo. Señor del Partido Socialista, usted no querrá hablar conmigo, pero si yo llego a un acuerdo con Ciudadanos, los 123 escaños del PP, los 40 de Ciudadanos y la abstención del PSOE permiten en España un gobierno razonable. ¿Y eso por qué no lo hace antes? Porque precisamente la rueda de prensa de Pablo traza una inflexión porque ha sido tan la rueda de prensa de Pablo se produce horas antes de que el señor Rajoy dijera que no. Exacto. Entonces, explícame qué es lo que ha cambiado pues ha cambiado porque mucha gente nos hemos quedado asombrados de la performance del señor Iglesias. Cuando el señor sale y dice, hete aquí mis ministros. No me has alumbrado. Hete aquí mis ministros. Lo que voy a ser es vicepresidente. Tú vas a ser presidente porque yo te perdono la vida. Mira, perdona, Carmelo, yo creo que media España se quedó pasmada. Sí, lo que tú quieras. Y en ese momento, Rajoy dice, ahora me quito yo del medio. Pero si yo quiero ver los que bailen con esta. Yo quiero entender los tiempos de Rajoy. No los entiendo. Que queda sobre la mesa esa oferta. Si yo me entiendo con Ciudadanos, que diga el PSOE que va a preferir salir con Podemos, que diga el PSOE que va a preferir gobernar con Podemos a abstenerse en un eventual acuerdo entre Ciudadanos y el PP. 163 escaños, recuerdo, sumarían PP más Ciudadanos. 163 escaños. Estarían a 12 escaños de la mayoría absoluta. Si no el PSOE lo que dice es, primero, que el señor Rajoy ha demostrado una gran irresponsabilidad. Sí, ya, eso lo hemos oído eludiendo el mandato que le ha dado el jefe del Estado. Eso para empezar. Y si Carmelo lleva razón, es que efectivamente, declinando, me da igual. El concepto, lo cierto y verdad, que se ha puesto de perfil. La realidad, por primera vez en la historia. Y a Luena casi le da un ataque. Y lleva razón Carmelo. Bueno, ¿cómo les ha puesto de nervioso el PSOE que le ha llamado trilero? Esa responsabilidad del partido más votado en estas últimas elecciones la tenía que haber asumido. Y por cierto, el PSOE lo ha estado diciendo desde el primer minuto. El señor Rajoy es el líder del partido más votado, que asuma su responsabilidad y por lo tanto vamos a ser respetuosos con él. Tiene sus tiempos, que se ponga en marcha todos los procedimientos para que efectivamente aborde el debate de investidura. Esto lo ha dicho el PSOE por activa y por pasiva desde el día 20. Y a nuestra izquierda, ¿qué tenemos? La nueva política. A mí tampoco me parece mal. No. Lo digo porque me parece interesante los análisis que estáis haciendo de Podemos, pero no solo vosotros. Me parece también muy interesante, sobre todo los votantes de Podemos, el análisis que pueden hacer sobre lo que han hecho. Quiero decir, es interesante, ¿por qué? Pues porque a algunos se les llena la boca de intentar asaltar el cielo y luego cuando llega el momento de la verdad, pues ahí está, la realidad. Pero no le des mucho la realidad, Podemos, la realidad. Mientras tanto, los socialistas, ¿qué hacemos? Lo que hemos hecho toda la vida, hablar de políticas, que es lo que queremos hablar, y hablar primero. Y antes de grandes aspiraciones de llegar al gobierno a cualquier forma y de cualquier manera y a cualquier precio, que eso es lo que queremos hablar de las políticas, que es el compromiso que hemos tenido con nuestros votantes. Lo demás, porque tengo que ir a fuegos de artificio. 15 segundos. Pero 15 segundos, te voy a apreciar y yo estoy hoy perplejo porque creía que no se podía superar las palabras de más, de que lo que no nos dan las urnas lo conseguiremos en los despachos. Pero lo que ha dicho el señor Cepeda son para los estudios democráticos. El partido más votado no es el que gana
gana las elecciones. Claro. No, discúlpame. Claro. Creo que eso merece estar en el frontispicio de la democracia. ¿Me permites que lo explique? Déjame ahora hablar. ¿Me permites que lo explique? ¿Puedes alguna vez hacer algo que hacemos los demás y es permitirle al otro que acabe el argumento? Acaba el argumento. No, el argumento es este. Mira, me parece que eso que has dicho es la aberración democrática más grande que he oído en mi vida y pido que se vuelva a decir. El partido más votado no es el que gana las elecciones, el señor Cepeda. Lo vuelvo a repetir no, y te lo el explico. partido más votado es el que gana las elecciones. No. Y luego lo que suele hacerse es lo que decía el señor Mas, que en los despachos se hace para que el resultado de las urnas no sea el que vale. En un sistema parlamentario, solo te voy a decir una cosa. Amigo, en un sistema parlamentario, quien gana las elecciones es quien gobierna y es quien consigue mayorías parlamentarias. Es que te ha traicionado el subconsciente absolutamente. Es que has confundido el poder con las urnas. Perdona. Que no. Tú estabas diciendo que quien consigue el poder, ¿entiendes? O sea, el partido más votado no es a veces el que consigue el poder, pero sí es el que gana las elecciones. Y como realmente lo que se percibe de una manera clarísima es que lo único que le importa a Sánchez es el poder, y cuanto más dice que no a cualquier precio, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Lo que parece a casi todos los españoles hoy es que lo único que le interesa al Sanedrín de Ferraz es el poder, a cualquier precio. El precio que le tenga que pagar al Podemos y el precio que ya le habéis empezado a pagar a los independentistas. Volvemos enseguida con las portadas que... Dime entonces por qué le dais 4 senadores a los independentistas catalanes. Te lo vuelvo a ¿Por repetir. qué? En un sistema parlamentario, el partido más votado, lamentablemente, no tiene a priori por qué ser el que gana las elecciones o el que gobierna. El que consigue el poder. Oye, venga, vamos a ver. Por favor, el primer día soy el que ha arrasado. Un momento. Cepeda, muestren equivocado ellos que está solo, están aislados en el Parlamento. Porque no han obtenido mayoría absoluta. Pepe, un momentito, por favor. Vamos a ver, ahora volvemos y recuperamos el debate. Os voy a leer las portadas de los periódicos también enseguida, muy interesantes. Todas tienen que ver con el Partido Socialista, la situación en el PSOE, lo que se exige a Sánchez para sus pactos por parte de los dirigentes, a tenor de lo que titulan todos los periódicos. Bueno, recordaremos las veces que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho que no iba a pactar jamás con Podemos y con Pablo Iglesias. Y eso también tiene su guasa. Pero antes voy a recordarles a ustedes que incluso cuando no hacemos... Bueno, señores, son las 12 y 2 minutos, pasan 2 minutos de la medianoche. Vamos a continuar con este debate interesantísimo. Enseguida les leo las portadas de hoy ya. Hoy martes voy a enviarles, eso sí, antes un saludo muy cariñoso a Julia Arechavaleta Vergara, de Arnedo, La Rioja. Nos sigue todos los días. Doña Julia Arechavaleta, de Arnedo, La Rioja. Así que la saludamos. Nos lo ha pedido. ¿Qué vamos a hacer? Naturalmente. Aparte vamos a saludar a todos los señores, a todos los bares de España y restaurantes que tengan puesto el cascabel. Y así podemos dar su... Le hacemos publicidad. Si te digo lo que me pasó en dos poblaciones, una de la Sierra de Guadalajara, Galve de Sorbe y Atienza, ya les tuve que decir, oye, que hoy no he venido a trabajar, porque era una continua apelación. ¿Dónde están esos pueblos? Pues está uno en la Sierra Norte de Guadalajara y el otro es la fabulosa villa de Atienza, una de las... Hombre, claro, de Atienza, claro, Guadalajara. Más hermosas y tal. Pero ya te digo, sí que esto ha llegado de tal manera que la gente... Oye, que hemos venido a pasar el día... Yo de Montería del Mar, digo, bueno, por favor, nada. Para que viajes sin problemas. Recuerdos de aproximadamente unos 500. Bueno, para que viajes sin problemas y lleves constancia de dónde están los radares por carretera y también en ciudad, no te olvides el Ángel Drever bien F10, me habían ido, que me cascaron. Que tenía razón. ¿Qué me había pasado? Pues ya lo saben ustedes. Llamen a Publi.hombre y llévense ese avisador para que no les pase como a Chani. El País, Iglesias tendrá que consultar a las bases de Podemos y Pedro Sánchez a la dirección de su partido en caso de que lleguen a un acuerdo. Podemos advierte de que cualquier pacto deberá ser votado por los inscritos. El número 2 del PSOE dice que su comité federal tendrá la última palabra y el PP y Ciudadanos que abren una negociación para explorar vías de gobierno. El Mundo, Sánchez rectifica y someterá cualquier pacto a los varones, ya lo ven ustedes. Pero ustedes la viñeta que ilustra la portada del Mundo, Sí. Pedro Sánchez de León, el león y tiro porque me toca. El león del PSOE, del Comité Federal y el de Podemos se lo van a comer. Se comprometerá a que los acuerdos que pueda alcanzar sean ratificados por el Comité Federal del PSOE. Eso es lo que ha
dicho a los varones. Su número 2 defendió por la mañana en la COPE la autonomía de Ferraz y Sánchez le corrigió por la tarde. Así están las cosas. La razón, Sánchez se rinde a los varones del PSOE y someterá los pactos al Comité Federal. O sea que si el Comité Federal se los aprueba bien y si no, pues no hay posibilidad de llegar a acuerdos con los señores de Podemos. Y el ABC, lío en el PSOE. Los varones imponen a Sánchez el control de los pactos de gobierno. El candidato socialista recibe agrias críticas por su desapego al ideario del partido y por intentar presidir a toda costa para salvar su liderazgo. A ver, ¿quién me pide la palabra? Venga, José Antonio Monago. Yo con el permiso de Cepeda, yo creo que corrobora un poco lo que decía yo al principio de la intervención. Es decir, al final esto es una ceremonia a lo Pimpinela, de encuentros, desencuentros. Tengo que pedir permiso ahora a los varones. Los varones, si los varones ya lo han dicho, hasta los que parece que están en el orden constitucional, han dicho que con el Partido Popular no. Y por lo tanto, si con el Partido Popular es no, no cabe más opción que con Podemos. Sí, pero José Antonio, si tú pactaste con Izquierda Unida para gobernar Extremadura, hombre, claro, y lo he defendido aquí porque es la auténtica verdad. Y 4 años de estabilidad en mi comunidad autónoma, que ahora mismo está creciendo por encima de la media nacional. Y eso es un pacto de estabilidad, pero un pacto a las claras. Es decir, lo que yo no hice fue líneas rojas selectivas. Es decir, con el PP ni agua en Madrid, pero en Extremadura vamos a hablar a ver si pactamos los presupuestos. Es decir, es un PP selectivo en el tratamiento por parte del Partido Socialista. Eso no lo podía hacer. Yo creo que en el núcleo esencial, voy a insistir, de la política en España, de la defensa de la unidad de España, de la Constitución, de la necesidad de seguir creciendo para crear empleo, tenemos muchos puntos de encuentro. Aunque haya diferencias con el Partido Socialista, no podemos hacer otra cosa que llegar a un acuerdo. Pero es verdad, y lo han visto todos los españoles, que con Sánchez es muy difícil. Con Sánchez es tremendamente difícil porque él es preso de su propio tiempo. Pero vosotros creéis, José Antonio, perdón que te interrumpa, que al final va a ser capaz Sánchez de admitir que el señor de Podemos le exija la vicepresidencia y 5 ministerios, entre ellos, pues, no sé, el de Economía, el de Defensa, y Sánchez pueda pactar eso. Antonio, hemos sido testigos. Yo quiero la palabra, Antonio. Hemos sido testigos cómo Podemos en España, hemos sido testigos en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo Podemos en España, sin ningún rubor, sin despeinarse, ha cambiado sus pronunciamientos permanentemente. Y el otro día salió acompañado del general en la reserva, de los ministros o ministrables, y mañana rebajará la pretensión con una excusa que es la muleta, que ya se está anunciando, que se ha hecho en otras comunidades autónomas. No seamos ingenuos. Sí, pero esta mañana vamos a repetir, José Antonio, esta mañana ha vuelto a repetir que quiere un gobierno proporcional, porque al fin y al cabo han empatado a votos, prácticamente. Pero que esto es yo quiero vicepresidencia y la mitad de los ministros. Y Alberto Garzón, o sea, un ministro más. Y Alberto Garzón, y Izquierda Unida también una cartera. Al final llegarán a un acuerdo y saldrán a la opinión pública diciendo esto es lo mejor para si me España. permitís, yo como soy también quiero dar mi opinión. Primero, y respecto a las portadas. Lamento decir que todas no van a lamento decir que todas equivocadas. Cada una lo amoldan un poco a su realidad. La realidad es que el Partido Socialista tiene unas normas y dentro de esas normas mandatan que es el Comité Federal. Pues no estaría mal. Pues creo que ya lo he hecho esta mañana el secretario de la Organización Federal del partido, pero lo vuelvo a reiterar yo, no pasa nada. La política de pactos la marca el Comité Federal eso del lo sabíamos PSOE. todos. Siempre. Pero perdona, de toda la vida. Ya, pero es que parece que los periódicos y algunas portadas... Es que todos hemos oído a Luena esta mañana. Es que hemos oído a Luena. Quien marca la política de pactos del Partido Socialista... Insisto, díselo a tu secretario general de Organización. Que es el Comité Federal. Claro. Y por cierto, ya está marcada. Porque es que el último Comité Federal ya aprobamos una resolución. Pero el señor Luena ha dicho que no. Seguir dándole vueltas al asunto. Claro, seguir dándole vueltas a la manija. Es que tú al principio decías que Luena había dicho lo contrario. Y ahí que lo están diciendo, sí. Estoy diciendo todo el rato pues lo que mismo. le ha corregido. Pero es que Luena ha dicho lo contrario que tú esta mañana, Cepeda. Pero ya ha dicho que se lo han corregido. ¿Cómo que no? No, dice que no lo ha corregido. Lo único que ha dicho Luena esta mañana era que efectivamente la fecha del día 30 no es verdad. No
hombre, no es verdad. No le demos la vuelta. No le des tú la vuelta. Déjame dar la palabra muy brevemente. No, perdona, esto no puede quedar así porque, claro, si no hablamos... Esto es tan importante, esa interpretación de la No, es que yo creo que hay no mucha es gente una muy interpretación. interesada. El mundo, dentro de la información de los bien, ¿no? subtítulos, el titular es el de Sánchez rectifica y someterá cualquier pacto a los varones. Destaca también cómo el número 2 del partido esta mañana defendió la autonomía de Ferraz, o sea, que Ferraz era independiente en eso. Y Sánchez le corrigió por la tarde. Le dijo, no, Está bien. lo que hagamos tendrá que ser sometido al veredicto del Comité Federal del Partido Mira, Socialista. yo si me das la palabra muy brevemente, me perdonáis, yo voy muy brevemente, yo creo y confío plenamente en el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista es un partido sensato, que tiene muchísimos cuadros, con experiencia, que tiene gente muy valiosa y que los españoles nos jugamos mucho en este momento y que no podemos estar al albur de un pacto con un grupo político como Podemos, que primero, cada día dice una cosa, el otro día, aparte de la sorpresa que nos dio, era infumable todo lo que planteaba, era perfectamente incompatible con las líneas que, como ha dicho muy bien Cepeda, ya marcó el Comité Federal en cuanto a los pactos. Se dijo que no a los que estuvieran con referéndum, ruptura de la unidad de España, etcétera. El Partido Socialista siempre ha defendido la unidad de España, la economía de mercado, el estado de bienestar, ha contribuido al crecimiento, a la riqueza de este país. Ahora no se puede tirar todo por la borda. Y el hecho de que, el tema, eso espero, por eso te digo que confío plenamente en el Partido Socialista y en su sensatez. Que el pacto puede ser de muchos tipos, pero desde luego el pacto más negativo para este país sería con Podemos. Y sobre todo porque, además, Podemos no es solo Podemos. Podemos tiene en común los 12, más luego los que se han ido de Compromís, más luego los que han formado el grupo también de los En Mareas. Pero es que ahora la andaluza, la líder de Andalucía, ha dicho que tiene 10 diputados y de los 42 que ya le quedaban a Podemos, quítale 10. Y además ahora, según nos dice Antonio, tiene que consultar a sus bases sobre los posibles acuerdos. Y en Barcelona la Colo ya ha dicho que forma partido. Exactamente, o sea, esto puede ser un guirigay espantoso. Pues a ver si Pablo Iglesias manda en su partido algo. Yo ya termino enseguida. Yo veo la posibilidad de un acuerdo que gire en torno al PSOE, pues por supuesto, porque el PSOE es el que también puede inclinar la balanza Ciudadanos, y se debe empezar a trabajar, aunque sea bajo cuerda, en una línea de un acuerdo, que igual se puede abstener el PSOE o se puede abstener el PP, hay 1000 combinaciones, pero desde luego lo que esperamos de nuestros dirigentes, y desde luego yo muy claramente también del PSOE, y confío plenamente en el PP y en Rajoy y en Albert Rivera, pero también el PSOE, lo que esperamos los ciudadanos españoles es que se llegue a un acuerdo y que no nos metamos en un abismo, porque como muy bien y muy finamente, muy técnicamente también nos ha explicado el ministro Guindos, nos podemos meter en una complicación económica, que empiece a verse un retroceso, que no sigamos en la senda de crecimiento y de círculo virtuoso, ha dicho él, en la que vamos, que todavía queda mucho, por supuesto, pero vamos en el buen camino. Pues yo creo que esto hay que ceder, ser generosos, y desde luego yo confío plenamente en que esto salga bien. En eso, perdona, termino, estoy en contra de lo que has dicho tú, que te veo muy pesimista pensando que va a venir el pacto con Podemos. Con todo respeto, Cristina, pero es que viendo a Sánchez y al Partido Socialista, que representa a Sánchez, que no es todo el Partido Socialista, yo no puedo ser optimista. Confía. Y sobre todo porque algunos varones que parecía que eran un contrapeso, a la hora de la verdad amagan, pero no dan. No alzan la voz con la potencia que podrían. Algunos que amagan tienen diputados sentados que también podrían decirle, oiga, aquí no es solamente esto, aquí tenemos un freno real hay que ir con calma, podemos ejercer. Hay que ir con calma. Ya, pero si es que lo que estamos viendo es que hay una especie, que nos disolviéramos. Bueno, eso lo tendréis que resolver vosotros, que yo creo que pregúntale a Esperanza Aguirre a ver qué opina de Rajoy también, y a lo mejor empezamos a hablar de la humildad de reconocer, Cepeda, que no habéis ganado las elecciones. Es verdad que nosotros no tenemos la mayoría absoluta que teníamos, pero es la fuerza más votada en España. Hombre, algún respeto
respeto, aunque solo sea por eso, habrá que reconocerle... Por eso estamos esperando que deis un paso. No, el paso fue llamarle a la Moncloa al señor Sánchez y el señor Sánchez salir corriendo. Si es que no dio tiempo, como decía yo gráficamente... Lo que le dijo el rey que hiciera y no ha querido hacer. Bueno, pero no metáis al rey, por favor, no metáis al rey por medio, porque esto es muy típico de los líderes que vuelan muy bajo, no que se elevan en los momentos de dificultad. Es decir, aquí no se puede... Es que eso también... No vamos a entrar en profundidad en ese tema. Cuando el señor Sánchez dice, bueno, yo lo intentaré si me lo encarga el rey. Oiga, pero si usted lleva hablando... Hay que respetar las instituciones, lleváis hablando los tiempos con Podemos mucho y los tiempo. procedimientos. El Partido Socialista gobierna en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas con apoyos con Podemos. Le ha dado la gobernabilidad en muchos sitios a Podemos. No disimuléis con Podemos, Cepeda. Cuando tú le estás diciendo, poco menos antes, faltándole el respeto a Podemos... esa es una apuesta que tiene, que tiene mucho riesgo. Yo me caractericé por muchas cosas, pero yo por faltar el respeto a nadie. Pero nunca, vosotros, el sostén vuestro en muchos sitios es Podemos. Entonces no os pongáis pulcro, decir, estas son las líneas rojas, estas líneas rojas las tiene que determinar el Comité Federal. Pero si el Comité Federal ha consentido que vosotros gobernéis en muchos sitios, no con el apoyo solo de Podemos, hasta con los simpatizantes de la antigua ETA, si me permitís, con la parte política que es Bildu. Ese discurso es el que hace incompatible tu posición con la mía. Eso es lo que hay que moderar y cambiar. Con independentistas. Y además había empezado mal, y ya termino, Cepeda, de verdad, es que no tiene un pase lo que está haciendo Sánchez. El cederle por cortesía, dijo él, que es pleitesía, no es cortesía, 2 senadores a Esquerra y 2 senadores, pero darle voz al independentismo, ¿en qué cabeza de un líder realmente que se eleve cabe? Y además justificarlo, lo estáis justificando permanentemente de una manera que no tiene un pase. Es decir, es que es una cuestión de cortesía. Es que tú por cortesía no le puedes dar voz a quien quiere romper con esto. Lo he explicado 20 veces. ¿Sabes quién tiene mayoría en la mesa del Senado? Porque en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular. Si el Partido Popular hubiera querido boicotear esa decisión, lo hubiera hecho. Ahora la culpa de eso el Partido Popular. ¿Por qué no lo ha hecho? Si lo habéis cedido. Pregunta al presidente del Senado. A lo mejor te lo puede explicar. Eso que dices. Esto es una realidad. No. Aquí hay una cosa. Las decisiones de la mesa no pueden ser arbitrarias. Yo estoy a la espera únicamente de una cosa siguiendo ahí. Yo esta semana estoy expectante y hay mucha rumorología en Madrid del Felipazo. A ver qué va a decir finalmente Felipe González. ¿Pero va a salir o no va a salir? Yo he de decirte que usted y yo además lo sabemos, que hubo una comida en el Hotel Wellington la semana pasada con Pedro Sánchez y yo creo que hay gente que puede esperar que Felipe González desautorice su secretario general. Yo en eso creo que no será bajo ningún concepto. Que Felipe González marque otras cosas y diga algunos elementos, porque hombre... Al fin y al cabo, Felipe González está siendo no solo insultado, sino perseguido por gente que son asesorados por Podemos. Y que es más, han mandado ya un vídeo aquí para atacar a Felipe González, que es lo que está moviendo en estos momentos Podemos en la red. Hombre, no le debe gustar mucho que aquí sus compañeros pacten con una franquicia bolivariana, porque al fin y al cabo eso eran. A mí hay algo que, sin embargo, me está preocupando de todo esto, lo que más. Es que la línea roja que marca continuamente el Partido Socialista no es, curiosamente, la que dicen, que es con la gente que está en contra de la unidad de España. E insisto, a eso le regalan senadores. La línea roja que marcan es con el partido más votado en las elecciones, al que tratan como un apestado. Y yo creo que es el momento de un nuevo tiempo. Quizá la han inaugurado hoy Rajoy y Rivera, que dijo aquí cosas muy sensatas. Vamos a hablar de los problemas de España primero, y luego hablamos de poder. A lo mejor... Y de personas. Bienvenidos. Y de personas. Así llevamos desde el 20 de diciembre los socialistas. No, señor, eso que estás diciendo no es verdad. Desde el 20 de diciembre lo que dijo Sánchez es... Yo quiero ser secretario general. Y lo que dijo Sánchez, y lo que lleva diciendo es yo quiero ser presidente. ¿Sabes a lo que se parece? Aún te veo, recuerdo, que ponía Innoguz. Quiero ser califa en lugar del califa. Ese es en estos momentos. Pero Carmelo, venga, por favor, y Cristina, que tenemos que ir concluyendo. Lo primero, sobre lo de Felipe González. Yo no sé qué es lo que va a anunciar Felipe González, pero lo que sí creo, conociendo un poco al personaje, es que nunca va a desestabilizar al secretario general del partido. Y eso lo entiendo me parece perfectamente. Inimaginable. Hasta ahora no lo ha hecho jamás. Lo mismo que yo entiendo a los dirigentes que tampoco quieren romper la unidad del partido. Lo primero que se me antoja cuando se critica y el Comité Federal del PSOE y tiene que corroborar los pactos y todo eso,
es ¿a qué comité o qué órgano del partido ha consultado Rajoy para tirar las patas para arriba y decir que no se presenta a la investidura? Porque a muchos en el Partido Popular les ha dejado completamente pasmados. Pero vamos a ver, si no tenía apoyos... No, si no me tienes que contar cuál es su argumento. Si tú llegas y le dices su argumento táctico, señor, yo no tengo apoyos para salir investido. ¿Qué necesidad tengo de someterme a una prueba que voy a perder? ¿No necesita tu defensa? Pues el argumento táctico, es el sentido común. Táctico del señor Rajoy... Haga usted otra ronda, lo que ocurre es que el señor Rajoy se tiró toda la campaña electoral diciendo lo que decía. Entonces, bueno, no, vale. Y que todo yo hablo del sentido común, de verdad. Déjame que te diga. Y que todo esto que está haciendo... el tiempo. Bueno, perdóname, venga. Si queréis, no venga, sigue. Si preferís que no diga nada, no pasa nada. Sigue. Bueno, entonces, sigo sin comprender por qué no ha, por lo menos, escenificado el esfuerzo, porque ahora ya sale en la prensa de mañana, veréis que no solo ha hablado con Rivera, sino que tiene el propósito de hablar con Sánchez, lo cual me parece razonable, que es lo que queremos todos, que se hable y que se intente. Luego, una historia de lo de Podemos. Cuando estamos diciendo una cosa y la contraria, estamos diciendo que bueno, que Podemos está dispuesto, que le da igual todo, que lo que quiere son la moqueta, el sofá y todo eso, que bueno, pues probablemente sea así, pero eso no se compadece con el hecho de que Podemos ponga todas estas dificultades que ha explicado Cristina, que son reales. O sea, que son reales. Hay muchas dificultades al acuerdo con el Partido Socialista. O sea, que atención, hombre, claro. Atención, porque evidentemente Podemos no es un Podemos, son varios Podemos, varios Podemos, y es un partido que está, digamos, que ha emergido muy rápidamente, que se ha formado muy rápidamente y que tiene, bueno, pues tiene no tiene un estatus jerárquico muy agarrado, con lo cual yo no veo tan fácil el acuerdo, ni veo y creo que lo van a intentar. Y además creo una cosa. Creo que Sánchez no tenía más remedio que por lo menos intentar el acuerdo de izquierda poniendo sus condiciones. Estas son las condiciones. No quiere decir que diga, oye, no, que sí, que te doy la cartera de no sé qué, y la vicepresidencia, y una moto y un coche. No quiere decir eso. Quiere decir que tiene que intentar un pacto de izquierda, porque si no lo intentara, alguien se lo demandaría. Y ojo, falta por añadir a ese pacto de izquierdas una serie de elementos que desde el punto de vista del Partido Socialista resultan tóxicos, que es Esquerra Republicana de Cataluña y el partido de la antigua Convergencia. Bueno, eso tiene una dificultad en el Comité Federal. Es decir, no veáis tantas facilidades. Ver que hay una serie de movimientos tácticos, intentar entenderlos, que los intentemos entender todos, incluido que entendamos a Rajoy, que es lo más difícil de entender. Vamos a ver. José Antonio, voy a aclarar una cosa. Pues mira, el jueves, Carmelo, aquí, yo arranqué el programa precisamente comentando la posibilidad de que Rajoy renunciara a su investidura en vista de que no tenía los votos necesarios para sacar adelante la investidura y que así podía comunicárselo al rey para que el rey tuviera la opción de designar al segundo candidato en función de los resultados electorales o abrir otra ronda de consultas. Y Edurne Uriarte sostuvo lo mismo y además porque con argumentos pero lo que no cuadra es que no diga me voy a mi casa podía hacer eso y que deje a otro paso. Bueno, vamos a ver, puedo hablar. Evidentemente no te cuadra a ti, que esto ya es muy ilustrativo. Claro. Quiero decir, ¿qué se manejaba en el panorama social? Y me incluyo, porque yo no soy nada más perspicaz que la gente normal que nos oye. La posibilidad de que efectivamente Mariano Rajoy fuese al Parlamento, lo barriesen y votasen en contra, porque desde que salieron las elecciones ya sabe que la solución de gobierno no pasa por él, aritméticamente no pasa por él. Y la otra opción, efectivamente, que dimitiese. De eso estábamos hablando. Y de repente el viernes dice, no, como Antonio Bienvenida, ¿no? El torero viejo, cuando ve que el morlaco viene fuerte, no puede dar saltos, se aparta. A partir de ese momento, el tono, por ejemplo, de Luena y de algunas personas ha subido extraordinariamente, porque se han puesto furiosos. Les pone furioso que Mariano Rajoy se haya puesto de lado, porque es que ha evidenciado que el foco está en Sánchez, que es el que tiene efectivamente la llave, y que Sánchez está jugando con Pablo Iglesias. Y les pone furiosos, y por eso te pone furioso. Es que el problema es que le han llamado trilero, que le han dicho falso, que le han dicho que se ha saltado de la Constitución. Perdona, no se ha saltado la Constitución, ni se ha saltado la Constitución, ni ha conculcado norma alguna. Sencillamente ha dicho que pospone la formación de gobierno, porque caben otras posibilidades. Bien, es verdad que el PSOE no va a colaborar con ellas. Bueno, con respecto al asunto de Podemos está poniendo el listón muy alto, porque no pierde nada.
O sea, Podemos gana tanto en caso de que se convocan elecciones, porque probablemente dicen las encuestas que gane en votos y el que no va a ganar en votos es el PSOE, como si va al gobierno con el PSOE. Porque evidentemente, si pone muy alto su nivel, lo que la gente va a preferir es el original. Es lo que pasa en Cataluña. Con respecto a Esquerra o Convergencia, yo me quedo con Esquerra. Quiero decir, si yo lo que te prometo es el oro y el paraíso en la tierra y el PSOE se queda a la mitad, pues casi que nos vamos con Iglesias. Entonces, realmente es que Pablo no pierde nada. A peor, mejor. Es la dinámica marxista. Cuanto más follón haya, más gano yo. Por lo tanto, él tira y tira y tira. Ahora bien, ¿qué le pasa a Pedro? Y ya acabo. Pedro lo tiene muy mal, porque es que va a las elecciones y pierde votos. Se abstiene con el PP y le huertan el cuello en su partido. Ganando, Y finalmente, si gobierna con Iglesias, ganando, la cosa está muy Pero difícil. mira por dónde está en medio del tablero decidiendo la jugada. Está creciendo, Perdón, ¿puedo ¿por qué él puede continuar? hacer así o así? Venga, que estamos fuera de tiempo, está en por favor. medio del Si el tablero. va a elecciones, Bueno, creo pero que puedo- Que estamos fuera de tiempo, por favor, venga, que Entonces, concluye. evidentemente Está está en el creciendo centro el del tablero y a la vez lo tiene muy sí. difícil. ¿Y cuál Sí, es sí, su más? Quiero decir, Pero ¿y o quién gobierna quién ahora lo o tiene Pedro fácil, Sánchez pasa a la Cristina? historia y lo arrasa Susana Díaz. Por lo tanto, él efectivamente va a vender a quien sea. Pero ¿quién lo tiene fácil, Y Cristina? el problema es Yo no lo entiendo. que cuando llegue, y acabo, si me escuchas, al Comité Federal, si verdaderamente ha logrado un pacto con todos, lo que trae no solo es una solución política, trae 2.000 o 3.000 sillones. Y a ver quién le tose. A ver que Susana Díaz le dice, no. Esos puestos aquí, allá, esos consejos de administración, esos acuerdos, esos puestos... todo eso... Tienes tan mala opinión de la gente que trabaja. Estoy pensando en todos los partidos políticos. Lo que trae Pedro Sánchez al comité, si trae un acuerdo con la izquierda, en todos los partidos políticos, fíjate, incluido el PP, tendría el peso de la poltrona. Y eso, y ahí estoy con Carlos Herrera, eso va a ser muy difícil decir que no. Hombre, son muchos puestos de trabajo los que se solucionan de golpe en la Bueno, de administración. trabajo. Bueno, Venga, puestos de trabajo. También, ¿no? Sí, ya está, estamos hablando de 2.000 probablemente. Quiero incluso. pensar que hay miles de personas que nos dedicamos a la política vamos a por ver, vocación, más que por buscar un puesto de trabajo. Paula, por favor, cerramos ya Por nuestro defender un barómetro, poco claro, la hay que realidad. marcharnos, que son ya las 12:27 y está detrás de la verdad esperando ahí, venga. Y nuestros espectadores han hablado también esta noche. Ese pacto entre el PSOE y Podemos no le gusta, al menos al 86% de ustedes que nos han llamado para decirnos, frente a un 14% que sí que apoyaría ese tándem de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y nos vamos con algunos de sus mensajes, como el de Emiliano, que dice que no quiere ver a España como Grecia, Venezuela o Perú. Es su opinión. También Pedro dice que no apoya ese pacto. Si llegan al gobierno sería un desastre para todos. O Julio, que directamente se pregunta si estamos locos o qué, me iré a vivir fuera de este país. Bueno, esperemos que no sea para tanto. Gracias por estar ahí, gracias por llamar y que tengan ustedes una feliz noche. Muy bien, pues lo ha dicho todo entonces Paula. Adiós, José Antonio Managua, adiós, Muchas gracias. Chani, adiós, Cristina López del Listín, Sábado y hasta el domingo sábado. en Igual te llamo, COPE. igual te llamo antes del viernes, cuidado, Y escucha, Prepárate. Comité Federal el sábado, Sí, o sea, sí, por que eso, por oír eso. la Allí COPE sí o estaremos. sí. Allí Pero igual te llamo antes, Cristina Alberdi, gracias, Carmen Ancini, igual te Adiós. llamo también a ti, al Carmelo, que ya sabes que tú eres un habitual, y a José Cepeda, Un bueno, placer, también, Celso, un como placer. siempre. Y a ustedes, por supuesto, les dejo con Patricia Betancor, detrás de la verdad. Mañana volvemos, por cierto, con la vicepresidenta Soraya.